2, 1. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos, amigos y camaradas de Alianza Nacional y de la causa que defendemos. Os agradecemos vuestra asistencia. Quiero agradecer en especial a las personas que vienen la primera vez a una conferencia de las nuestras y tal. Espero que les resulte agradable o por lo menos que les resulte interesante y que sirva para despertar las inquietudes dormidas, ¿no?, que todos tenemos. Rogelio González, muchos de vosotros ya le conocéis, pero bueno, para los que no le conozcáis, él es de las provincias vascongadas, de San Sebastián, nació en el 56 y él desde siempre se implicó en la lucha patriota, ¿no?, en la lucha nacionalista y unitaria de España, ¿no? Entonces, bueno, como muchos ya sabéis, en la transición, aparte, a pesar de las mentiras que nos han querido vender, de que fue una transición tan pacífica y tan demócrata, no hay nada más lejos de la realidad. Fue una transición muy violenta. En aquellos años, yo me acuerdo que era niño, ¿no?, y ya recuerdo que todas las semanas había como mínimo de 1 o 3 funerales que se celebraban por los atentados que cometía ETA, ¿no? Él estaba amenazado por ETA, había un comando detrás de él, ¿no? Pero vamos, señalado y tal, ¿no? Señalado ahí en el País Vasco, pero no. Estaba señalado y tal, y bueno, pues como os decía, él decidió, para evitar correr riesgos, cuando un hombre valiente e inteligente toma una decisión así, no es como el soldado que está en la trinchera, ¿no? Estás en un frente de batalla, en primera línea, y tienes que estar en la trinchera aunque peligre tu vida, ¿no? Él tenía la oportunidad de mantenerse en la lucha, en la causa, y evitando poner en riesgo su vida, ¿no? Decidió marcharse a México, ha estado más de 30 años en México difundiendo y vendiendo los libros de don Salvador Borrego, y no solamente por México, por otros países de Iberoamérica. Y bueno, y ahora pues lleva 3 años con nosotros en España. Gracias a que él en ese día pues tomó esa decisión, muchos camaradas son hoy en día camaradas en Iberoamérica, en México, en todos estos países, gracias a la difusión de estos libros que él ha estado por allí expandiendo, ¿no? Y bueno, pues nada, pues es un privilegio tenerte con nosotros, Rogelio. Muchas gracias por venir, ¿vale? Muy bien, pues La conferencia que voy a dar va a ser las 5 revoluciones de la historia que han dado el poder al sionismo internacional, que es lo que vamos a terminar hasta nuestros días. Muy bien, pues vamos a empezar las 5 revoluciones. Hay una revolución muy importante que pasan por alto muchos historiadores y mucha gente incluso de nuestras ideas. La primera revolución importante, que es la o sea, creen que no tuvo importancia, sí tuvo mucha importancia, que fue la de 1517, la revolución protestante de Lutero. Esta revolución de Lutero ya es la primera, digamos, del gran triunfo del sionismo, aunque todavía no se llamaba así. Entonces era el movimiento político judío religioso, ¿no? Pero esta revolución se estuvo preparando 250 años antes, todo estaba preparado. En realidad inicia hacia el año 1260, en la ciudad de Troyes, Francia. En esa ciudad francesa había un judío llamado Rabí Salomón, que también se conoce en los libros de historia como Salomón Rashid. Ellos fundan una escuela en Troyes, en esa ciudad francesa, una escuela supuestamente de teología, para estudiar la Biblia. Y empiezan a invitar allí a los jóvenes de aquella época, y les empiezan a leer la Biblia, los párrafos, y a hablar la Biblia, pero para dudar de ella, para burlarse de la Biblia. Entonces empiezan a leer párrafos de la Biblia. Miren, Jesucristo resucitó a un muerto, Jesucristo hizo el milagro de los panes y de los peces. Entonces, eso es imposible, no hay ninguna prueba, que no sé qué, no sé cuántos. Y así les iban metiendo esas ideas contra Cristo de estos judíos de Troyes a los jóvenes. Un día, creo que fue un viernes o un jueves santo o viernes santo de Semana Santa, los padres de los jóvenes que estaban ya informados de lo que sus hijos les decían, que les enseñaban en esa escuela, se abalanzan contra esa escuela y la queman. Y mueren ahí la familia de Salomón Rashid, pero él logra huir y ya ves que a veces matas el veneno, pero la semilla queda.
El caso es que logró huir y los documentos, la información de este Salomón Rashid pasó a un monje franciscano que se llamaba Nicolás de Lira. Nicolás de Lira era de origen judío, curiosamente. O sea, a veces no queremos encontrar a tantos judíos en la historia, pero aparecen leyendo y escudriñando libros y libros y libros, aparecen. Este Nicolás de Lira se había metido como fraile franciscano, o sea, dentro de la Iglesia Católica, aunque sus orígenes eran judíos. Ya hemos saltado de siglo, ¿no? Estábamos en 1260, ahora ya estamos hacia 1330, que es cuando vivió este monje, y añade más escritos para dudar de la Biblia, más escritos de aquella época del humanismo que se llamaba entonces, y los escritos de Nicolás de Lira, bueno, todos los hombres pues mueren, pero los escritos, ya sean buenos o sean malos, sea veneno, perviven, están. Y de Nicolás de Lira pasaron al siglo siguiente a un inglés que se llamaba John Wycliffe. John Wycliffe, que vivió hacia 1450-1470. Y este Wycliffe ya venía almacenando los escritos de Rashid Salomón, de Nicolás de Lira, y al final Wycliffe es el que los hereda. Y él incluso no solo los hereda, sino que los van escribiendo más cosas, ¿no? En contra de la Iglesia, en contra de dudar de Cristo, de dudar de la Biblia. Y de este Wycliffe inglés pasan al otro siglo, ya estamos en 1400, a uno checo, que se llamaba Juan Hus. Este Juan Hus, todos esos escritos que ya venían desde 200 años atrás, los lleva a la violencia. Él empieza a predicar esas doctrinas de Rashid Salomón por medio de la violencia en lo que ahora es la República Checa, que fue también Checoslovaquia. Y efectivamente, como practica la violencia, pues los duques y los príncipes de aquella época católicos lo persiguen y lo capturan y lo ejecutan en 1415. Creen entonces que se ha acabado el problema, pero ya hemos vuelto a decir que los hombres mueren, pero los escritos y las ideas, sean unas veces buenas, sean otras veces malas, como en este caso, perviven. Entonces, después de este siglo de 1400, llegamos al siglo XVI, a 1500. Ahí hay un monje agustino llamado Martín Lutero, que ya él había leído todo esto. Fíjense, o sea, que vemos como del judío Rabí Salomón, o Salomón Rashid, salta a Nicolás de Lira, de Nicolás de Lira a John Wycliffe, de Wycliffe a Juan Hus, y de Juan Hus todo esto, esta carga venenosa llega a Martín Lutero. O sea, como que se van preparando la primera gran revolución anticristiana y favorable a los judíos, llega con 250 años de preparación hasta Martín Lutero. Hay un dicho ahí del siglo XVI que decían la Iglesia Católica, decían de Lutero, o sea, que había heredado todo esto de Salomón y sobre todo de Nicolás de Lira. Decía el dicho, si Lira non lirase, Lutero non brincase, decían. O sea, que si las ideas de Lutero no hubieran surtido efecto, si Nicolás de Lira no hubiera propagado todo eso, ¿no? Entonces, como vemos que ahora hemos visto el otro día cómo el Papa fue a conmemorar a Lutero, que decían que era un gran hombre que protestó con las injusticias de la época y tal, y resulta que Lutero ya venía preparando todas estas cosas que le habían preparado pues desde el judío Rabí Salomón y pasando por estas personas que hemos nombrado. Ya con toda esa carga que traía venenosa es cuando Lutero dice, ahora vamos a preparar esta gran revolución, pero toda revolución necesita financiamiento y dinero. Entonces Lutero aprovecha una excusa. El Papa de entonces proclama las indulgencias para construir las basílicas de San Pedro, San Lorenzo y San Pablo, que están en el Vaticano en la actualidad. Dicta una orden en la que dice, todo el que mande una limosna a Roma para construir estas basílicas ganará indulgencia. Y Lutero lo malinterpretó. Él era sacerdote agustino, pero lo sabía perfectamente. Malinterpreta. Empieza a decir que el Papa estaba vendiendo las indulgencias, cosa que es mentira. Por ejemplo, vendiendo. ¿Qué es vendiendo y qué es dar una limosna? Si yo soy el Papa y digo, todo aquel que mande una limosna poniéndolo ahora 10.000 euros al Vaticano, ganará una indulgencia. Entonces sí, yo he dicho 10.000 euros, estoy vendiendo esa indulgencia en 10.000, pero no dijo eso el Papa.
El Papa dijo todo el que dé. Entonces la gente pobre de la época decía, pues yo nada más puedo mandar 1 o 10, y el rico mandaba los 10.000. Eso no es vender. Lo que pueda cada uno mandar, y eso le servía para indulgencia. Las indulgencias, y Lutero todo eso lo sabía, pero lo empezó a predicar mal, diciendo que el Papa estaba vendiendo las indulgencias. La indulgencia, bueno, como supongo que saben lo que son las indulgencias, la indulgencia plenaria o la parcial. La indulgencia se gana ahora pues en los jubileos que manda la Iglesia, o en los días de San Francisco, de la Virgen del Carmen. Si vas a una iglesia carmelita y confiesas, comulgas, se gana una indulgencia parcial. En los jubileos se suele ganar total. ¿La indulgencia para qué nos sirve? Pues bueno, a través de la vida vamos cometiendo pecados, nos confesamos, el Padre nos perdona, comulgamos, volvemos a pecar, nos confesamos. Entonces todo eso para Dios queda en un archivo. A la hora de la muerte, si morimos en gracia, entonces Dios nos va también a tener en cuenta, sí, has muerto en gracia, te vas a salvar, pero mira, ¿te acuerdas de aquel pecado del año 62 y aquel del año 70 y del año 80 y del 90? Todo eso te ha salvado porque te has confesado al final, te has arrepentido. Pero todo eso hay que purgarlo, para eso está el purgatorio. Pero si ganas una indulgencia parcial, Dios, según la teología católica, te quita parte de ese purgatorio. Ahora, si ganas la indulgencia total, plenaria que le llaman, entonces te quita todo el purgatorio de todo lo que hemos hecho mal en la vida. Entonces, esas son las indulgencias. Entonces, él decía, Lutero, falsamente, que la estaba vendiendo el Papa. Ese va a ser el motivo de la revolución, de la primera revolución, la excusa más que el motivo. Entonces salta Lutero en su iglesia de Alemania y pone un cartel en la puerta de la iglesia con 95 tesis. Y en esas 95 tesis se las estudia Roma, muy paciente, y le dice, pues fíjese que de estas tesis todas son condenables menos 25. 25 se las aceptamos, o sea, que para que vean cómo había diálogo en esa época que ellos llaman de oscuridad y todo, cómo la Iglesia trató de que no saltara Lutero, pero la intención de Lutero y de sus padrinos, que eran, otra vez salen los judíos, pues no era esa de dialogar con la Iglesia, era romper a la Iglesia, y eso es lo que van a conseguir en esta gran revolución. Lutero no se retracta, y todavía la Iglesia no le lanza las comuniones enseguida. Incluso el emperador Carlos I y V de Alemania, nuestro emperador Carlos, que tenía en herencia los territorios de España, de América y de Alemania y de Flandes, lo llama ahí y está hablando con él, muy tolerante, tanto que dicen que los reyes antiguos eran unos dictadores y que absolutos y que no admitían diálogo. Pues resulta que lo admitió y dialogó con el emperador Lutero y le dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Pues yo quiero esto. Y dice, pues mira, aquí la Iglesia ha hablado. Y te dicen que no te aceptan esas tesis. Y él lo dejó ir. Fíjense la tolerancia de nuestro emperador, y esto es la gente ignorante, y la izquierda y la masonería que los ponen de intolerantes. Resulta que lo dejó ir, que incluso muchos católicos de la época dijeron al emperador Carlos, no debía de haber dejado ir a Lutero, sino que en ese momento lo debía de haber detenido y ejecutado, o encarcelado. Pero no, era tan tolerante Carlos I y V de Alemania, que lo dejó ir, y en ese momento, cuando lo deja ir, es cuando ya empieza a difundirse por Alemania toda esta carga venenosa que hemos dicho que venía desde aquel Salomón Rashid, 250 años antes. Esa carga venenosa, incluso algunos malos sacerdotes, como siempre los hay, como los ha habido en la historia y como los hay ahora, se unen a Lutero, no todos, pero muchos, sobre todo en Alemania, y empieza a estallar la revolución, y esos malos sacerdotes predican a la gente que viene ahí a misa a decir, la Iglesia está mal, está vendiendo las indulgencias, hay que destruir, y empiezan a quemar iglesias en Alemania, empieza la primera revolución. Y varios judíos apoyan a Lutero traduciendo la Biblia, porque dicen, la Biblia no puede estar en latín, hay que traducirla a las lenguas, al alemán, al castellano y a todas las lenguas, y lo financian. Curiosamente, Lutero firmaba siempre con una rosa y una cruz. ¿Por qué? Porque seguramente era un rosacruz. Los rosacruces eran una rama más antigua todavía, que había nacido hacia el año 1000, y luego se integraron en la masonería. Pues como vemos, siempre aparecen los judíos y la masonería, ¿no? A veces queremos que no aparecieran tanto porque luego nos dicen, es que veis masones por todos lados, pero pues es que los hay, y veis judíos por todos lados, pues es que han estado moviendo la historia, aunque no queramos, pues han estado. Entonces era un rosacruz.
y recibe financiamiento y empiezan, Lutero habla con los príncipes, porque Alemania entonces tenía también, nuestro gran emperador les daba cierta autonomía, ¿no? Sajonia y esto, y el ducado y tal, y tenían sus autonomías y tenían pequeños ejércitos, hasta tanta autonomía que les daba el emperador Carlos. Y entonces les habla con ellos y les dice, si me ayudáis en esta revuelta, me ayudáis para propagar la nueva religión que él va a llamar evangélica, y luego se va a llamar también evangélica o luterana, pues muchos príncipes le dicen, ¿y qué? ¿Y nosotros qué vamos a ganar? ¿Qué vais a ganar? Mira, ¿veis ese convento de la iglesia? En cuanto lo ocupemos, va a ser vuestro. Y las tierras, la iglesia tiene muchas tierras, vamos a quitárselas y entonces esa va a ser vuestra ganancia. Entonces empieza esta revolución en Alemania que va a durar pues mucha guerra, y el mismo emperador va a tomar las armas para combatir a Lutero en Alemania. Pero esa revolución, la gran primera, se extiende a otros países. En Inglaterra está en 1534 Enrique VIII, este rey libidinoso, que se había casado con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, pero no le había dado un hijo varón, y entonces dice que ya no era válida el matrimonio, y decide inventar el divorcio. Le consulta con Roma, y Roma le dice que no sé, que sí, que es válido, aunque no tenga hijos varones. Pero él va y consulta, qué curioso, otra vez vuelven a aparecer, allí en la judaización del cristianismo, de Federico Rivadeneyra Carles, con documentación muy abundante, habla Federico de cómo consultó al rabino de Venecia, al rabino de Viena, a un rabino de una ciudad italiana, al rabino de Londres, a como 5 o 6 rabinos de Europa. O sea, consulta con ellos y les expone el caso. Miren, que el Papa no me deja divorciarme, que tal y cual. Y todos los rabinos pues aprovechan y dicen, no, pues es que tienes que fundar tu propia iglesia, sepárate de Roma. O sea, otra vez aparecen ellos, ¿no? Sepárate de Roma, si tú eres igual que el Papa o más, pecado de soberbia. Y entonces es cuando ya él rompe también con Roma, y el Papa le manda la excomunión también a Enrique VIII. Y él repudia a su mujer, Catalina de Aragón, en un castillo. No se atreve a matarla porque entonces pesaba el rey Felipe II, bueno, Carlos, todavía era Carlos, y dice, no voy a matar a esta mujer, a su mujer, y la repudia en un castillo. Entonces se casa con Ana Bolena. Pero aquí en Ana Bolena hay un caso muy curioso, porque siempre aparece la conspiración, estudiando bien la historia. Ana Bolena era hija de Tomás Bolaine, un francés. Este Tomás Bolaine era un hombre rico que accede a la corte de Enrique VIII, y ahí mete a sus 2 hijas, muy guapas, dicen que eran. La mayor, y Bolena, Ana era la menor. Pero curiosamente Tomás Bolaine llevaba un anillo. ¿Y qué creen que llevaba ahí? Otra vez la conspiración. Pues una rosa y una cruz. Quiere decir que Tomás Bolaine pertenecía a los Rosacruces, lo mismo que Lutero. Como vemos, siempre aparecen detrás, escarbando bien la historia, los judíos y la masonería. Bueno, entonces los Rosacruces estaba independiente de la masonería, pero luego era ya una secta iluminista. El caso es que la hermana mayor está con Enrique VIII, y luego aparece la menor, que es Ana, y entonces el rey se enamora de la pequeña. Utilizaba a la mayor para sus asuntos sexuales como amante, y a la menor le gusta más la menor, y entonces la llama y le dice, oye, tú también quiero contigo. Y le dice, la menor más lista, dice, no, yo, ¿qué crees? ¿Que yo soy una prostituta como mi hermana? Dice, no, yo, si no te casas conmigo, nada de nada. Y entonces le dice Enrique VIII, ahora, ¿cómo voy a casar contigo si todavía estoy casado con la española? Dice, bueno, pues tú eres el rey, tú te divorcias, tú inventas el divorcio, inventas tu religión. Fíjense, la hija del Rosacruz, Tomás Bolaine. Y entonces el rey, pues bueno, ya había consultado con los rabinos, había consultado con Roma, y le dicen que no. Y entonces dice, pues vamos a romper con Roma. Y vamos a romper, y se separa de Roma, y él funda la iglesia anglicana de Inglaterra. Y se casa con Ana Boleyn por la iglesia esta que él había inventado. Luego sale el libro de oraciones comunes, que lo inventa un obispo que se llamaba Cranmer, el arzobispo Cranmer, y eso, el libro de oraciones comunes, coincide con Lutero en muchas cosas. O sea, es la misma revolución. Coincide con Lutero, y curiosamente los dos arrancan los altares. Dicen que ellos inventan que la misa no debe ser de espaldas, digamos, el sacerdote de espaldas al pueblo,
y antes ya ves que la misa también nuestra era el sacerdote de espaldas al pueblo y dándole la cara a Dios, al sagrario. Pero no, arrancan el altar y lo ponen de delante, tanto los anglicanos como los luteranos. ¿Y eso a qué nos recuerda? Concilio Vaticano II, hicieron lo mismo. En el concilio antiguo, bueno, yo de niño todavía, ustedes los mayores se acordarán, la misa íbamos y el altar estaba atrás, y íbamos a misa y el sacerdote, bueno, de cara a Dios, aunque también nos daba la cara, entonces arrancan los altares también en forma simbólica en el concilio Vaticano II, porque nos han puesto ahora el altar de frente, el sacerdote mirando al pueblo, en vez de mirar al más importante que es Dios, al sagrario, ¿no? Entonces, como que vemos la mano oculta también en el concilio Vaticano II, o sea, por todos lados sale una conspiración escarbando un poco la historia. Pero bueno, ya siguiendo esta primera revolución, se ha separado Inglaterra, Alemania está en guerra, y surgen otros, llamémoslos caudillitos, Zwinglio, Melanchthon, en Holanda, en Alemania, surgen caudillos que cada uno inventa otra nueva secta, todas derivadas de Lutero, y todo con el dinero de los señores de siempre, ¿no? Los judíos. Ellos están frotándose las manos porque dicen, vamos a romper la unidad católica europea. Ya Europa nunca más va a volver a ser una unidad católica. Primero hay que romper esa unidad para que vengan las otras revoluciones. Primero romper la unidad católica europea y después vendrá el laicismo, la masonería y todo lo que estamos sufriendo ahora, incluso el islamismo. Entonces media Europa se pelea entre sí y la parte norte queda del lado de los evangélicos, Suecia, Finlandia, todos esos países se quedan del lado de Lutero, para siempre, se puede decir, Dinamarca, mientras que la Europa del Sur, España, Portugal, Italia, toda esta zona sigue siendo fiel a la Iglesia Católica. Y, o sea que Europa se enzarza en una guerra civil, la guerra civil que han promovido estos señores de los Rosacruces y el dinero financiado de estos que dicen ahí don Salvador Borrego en su libro América Peregrina, que varios judíos ayudaron a Lutero a traducir la Biblia al alemán. Y así empieza a surgir, ese es un gran primer triunfo que toma las bases en 1517 y todo ese siglo XVI se forman las bases de lo que luego van a ser las demás revoluciones. Es el primer triunfo del judaísmo. Ahora, por ahí alguno me dirá que luego Lutero, sí, escribió un librito pequeño contra los judíos, sí, que se llama Lutero y las mentiras de los judíos, sí. Efectivamente, ese librito lo escribió él, pero curiosamente en ese libro de la judaización del cristianismo, dice Rivanera que allá por 1980 y tantos, 86, 87, hubo un congreso en Suecia de luteranos, invitaron a los judíos y se reunieron y dijeron, bueno, es que Lutero fue muy bueno, pero tiene este pecado de que escribió un librito pequeño contra los judíos. Y los judíos ahí decidieron perdonarlo, dijeron, está bien, no hay problema con Lutero porque haya escrito ese pequeño folleto, porque el judaísmo ganó más con lo que hizo Lutero que por ese pequeño folletito atacándonos, se le perdona. Y es verdad, el judaísmo ganó más haciendo esa revolución europea y destruyendo la unidad católica de Europa. Ganó mucho más, y hasta los días de hoy estamos viendo las consecuencias. Como siempre, esos países del norte se van a poner del lado de del sionismo, de la masonería, Inglaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, y van a ser fieles siempre a Israel. Esta es la gran primera revolución que triunfa. La segunda revolución hay que saltar de siglo. La segunda, ya hemos terminado el siglo, en 1599, entramos en 1601, y el país donde ya más había aprendido estas ideas es Inglaterra. Inglaterra se había hecho anglicana, se había perseguido mucho a los católicos, habían matado a muchos sacerdotes, que eso no lo dicen en las televisiones, en la prensa, pero cantidad de jesuitas fueron asesinados en Inglaterra en la persecución de Enrique VIII, y después de su hija, bueno, hubo una de las hijas, la hija Catalina de Aragón, María Tudor, que volvió al catolicismo, se casó, como saben, con el rey Felipe II, y hubo un periodo de intervalo que Inglaterra retornó al catolicismo, pero ya el veneno que habían sembrado, ya Inglaterra había quedado tocada, ya no era lo mismo. Incluso el rey Felipe II le dijo a su esposa, Mary, como le llaman, Mary de Inglaterra, María, que no les quitara a los aristócratas ingleses las tierras que habían robado
a la Iglesia de Inglaterra, católica de Inglaterra, cuando el tiempo de su padre, de Enrique. Es decir, y habló con Roma y le dijo, vamos a ser tolerantes, para que estos que luego dicen que eran dictadores y tal, vamos a... El bien es que Inglaterra regrese al catolicismo. Y yo, que voy a ser rey consorte, como fue Felipe II en esa época, casado con la reina María, Mary, le llaman ellos, pues le aconseja, sí, vamos a esas tierras que robó tu padre a la iglesia y que se la dio a príncipes de Inglaterra para que le siguieran, vamos a dejar que las sigan teniendo. O sea, mucha tolerancia. Primero con Carlos, su padre, el emperador, con Lutero, y ahora con Felipe. Mucha tolerancia. Entonces, la iglesia permite que estos aristócratas ingleses se queden con esas tierras con tal de que retornen al catolicismo. Pero, pues pasa el tiempo, Felipe II no tiene hijos con Mary, y Mary fallece, y entonces sube al poder su hermana, Isabel I. Y esa sí era completamente protestante, anglicana, fanática. Se dice ya que ella, encontré yo en un libro de William Thomas Wells, Felipe II se llama el libro de William Thomas Wells, un inglés católico, que ella ya tenía contactos también con logias masónicas de aquella época en Inglaterra, que habían trasladado a los judíos. Entonces ya Inglaterra había quedado infectada del veneno masónico y aparte del anglicanismo. Ese periodo pequeño de catolicismo se persiguió a muchos anglicanos, esta la esposa de Felipe, pero aún así ya el veneno estaba echado. Ese veneno va a estallar en el siguiente siglo. El siguiente siglo han muerto ya esta reina Isabel y accede al trono, ella no tuvo hijos, pero accede un pariente de ella, Jacobo I de Escocia, que era un rey muy traidor. Jacobo I era hijo de la reina de Escocia, y la reina de Escocia había sido ejecutada por su pariente Isabel, y entonces este Jacobo fue iniciado en una logia masónica ya en esa época, y continúa, en vez de hacerse católico como su madre, que había sido asesinada por Isabel, él sigue siendo protestante y masón. Y al morir Jacobo, le deja el trono a su hijo hacia el año ya 1612, le deja el trono a su hijo Carlos I de Inglaterra. Carlos I de Inglaterra, como su padre, en un principio es también anglicano. Y empieza a gobernar Inglaterra y empieza a darse cuenta de una cosa muy importante. Dice, aquí no se puede gobernar. ¿Por qué? Porque el control de la economía de este país no la tengo yo, que soy el rey. ¿Quién las tienen? Los particulares, dicen en algunos libros. Que los particulares en realidad vuelven a salir, pues son los judíos. Los judíos usureros controlaban la economía de Inglaterra. Y este rey, Carlos I de Inglaterra, dice, así no se puede gobernar. Yo soy el rey, yo necesito tener el control de la economía, emitir yo los billetes, las monedas, entonces eran más bien monedas. Pero no le dejan, porque está en manos de particulares, que son estos señores de siempre, y además ellos cobran, porque no es gratis, cobran intereses por emitir esa moneda y prestarle al gobierno del rey de Inglaterra, le prestan cada año, y esos intereses los paga el pueblo con los impuestos, que es lo que está pasando hoy también con el Banco Mundial, la Reserva Federal, emiten billetes de dólares y cobran intereses muy altos a los gobiernos. El caso es que él se rebela, Carlos I, y habla en el Parlamento. Ya estaba el Parlamento británico, y decide pedirle a los parlamentarios que eso no se puede, que hay que controlar la emisión del dinero de Inglaterra y quitársela a estos particulares. Pero resulta que ya hemos dicho que estaba ya envenenado el gobierno de Inglaterra, y en el Parlamento había mayoría de diputados que eran algunos ya masones y otros corruptos vendidos a los particulares, es decir, a los judíos. Entonces le rechazan al rey, no, la economía tiene que seguir estando en manos de esos particulares. Entonces se enfada Carlos I y decide disolver el Parlamento. Ahí hay un tal, creo que será Fortuyn o algo así, que se rebela contra él, que era el hombre masónico. Entonces deciden que estalle la guerra civil. Y estalla la guerra civil en 1645, porque el rey ha disuelto el Parlamento. Estalla una guerra civil y estos señores, los de la banca, deciden nombrar a un teniente general del ejército británico que era nieto
por parte de su abuela, tenía un cuarto de sangre judía. Luego era protestante, era masón, se llamaba Oliverio Cromwell. Estalla la guerra civil y este Oliverio Cromwell, ya ves que las guerras se ganan con tres cosas, como decía Napoleón, con dinero, dinero y dinero. Y este recibe mucho dinero de un banquero que había venido de Ámsterdam, Holanda, que ya también estaba en guerra, ya era casi protestante, se lo habían arrebatado al Imperio Español, pero se habían hecho Holanda los protestantes y la parte del sur, Bélgica, católica. El caso es que este se llamaba, qué curioso, Manasseh ben Israel. Otra vez aparecen estos señores y financia Cromwell. Cromwell gana la guerra, hacen prisionero a Carlos y en 1648 lo ejecutan. Es la segunda gran revolución que ganan. Lo ejecutan, le cortan la cabeza y Cromwell se instaura como dictador, masón y además adicto a los judíos, a la banca esta judía, ¿no? Entonces Cromwell instaura una dictadura de 10 años, del 48 hasta el 58, en el que muere. Y al morir él hereda, como Fidel Castro y el de Corea del Norte, hereda la dictadura a su hijo, Richard Cromwell. Pero Richard Cromwell era muy inepto y dura nada más un año. Entonces dura un año y entonces deciden otra vez que debe regresar la monarquía y buscan otra vez a reyes de la Casa Real de Inglaterra, parientes que quedaban por ahí. Muchos eran protestantes y los otros estaban en el exilio y eran católicos. Total que no logran, vuelve a haber guerras en Inglaterra, civiles, entre el pretendiente católico y los protestantes. Entonces, como no logran, deciden traer a Guillermo de Orange, o Guillermo de Nassau, que no era inglés, era holandés. Este estaba luchando contra el Imperio Español también, Nassau también, de oscuros destinos. Y es cuando la Casa Real de Inglaterra hoy desciende de Guillermo de Holanda. Al final se imponen y en el siglo XVII, es decir, en 1600 y pico, ya finales del siglo, se impone otra vez la monarquía británica, pero una monarquía completamente masónica y completamente dependiente del Banco de Inglaterra. Surge por esas fechas el Banco de Inglaterra. Primero surge un banco de estos en Holanda, que ya era territorio también de ellos, por las revueltas protestantes, el Banco de Ámsterdam. Y del Banco de Ámsterdam surge luego el Banco de Londres. Pero el Banco de Londres ya va a tener un control de estos señores judíos ingleses, un control total. La monarquía no va a pintar nada. Y Inglaterra, con esta gran segunda revolución y triunfo de ellos, va a ser un fiel bastión de estos señores, hasta el día de hoy. Inglaterra ya va a ser el fiel que va a participar en todas las guerras siempre para defender a Israel, incluso para crear el Estado de Israel en 1949, 48, 49. Entonces, han pasado ya estos 2 siglos, ha habido 2 revoluciones, han triunfado, el movimiento político judío, llamémoslo así, seguía ganando terreno, mientras que la Iglesia Católica seguía perdiendo. Llevaba ya 200 años perdiendo, mientras que los otros iban ganando con esta segunda revolución. Ya vamos a pasar al siguiente siglo, 1701, empieza el siglo XVIII, y se reúnen en Londres en 1717 3 anglicanos y 3 judíos y deciden refundar, porque ya estaba fundada, esa sería otra conferencia que ya he dado anteriormente, la francmasonería. La masonería antigua, que venía desde los tiempos de Herodes, ahora se va a refundar en una masonería moderna, especulativa, más especulativa que la de antes, en una logia de Londres en 1717, con estos 3 anglicanos y 3 judíos. Y Inglaterra va a ser el bastión de la masonería. Y en este siglo va a llegar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1776 a 1782, que va a ser una separación de las 13 colonias de Estados Unidos de la madre patria inglesa. Pero resulta que vuelve a entrar otra vez el dinero. ¿Por qué se separa? Pues resulta que Inglaterra le había dado cierta autonomía económica a sus 13 colonias. Es decir, allí circulaba una moneda diferente a la libra inglesa. Se llamaba la nota colonial. La nota colonial circulaba en las 13 colonias.
Resulta que la nota colonial que la habían inventado, digamos, los criollos, hijos de ingleses que vivían en las 13 colonias, no pagaba impuestos. ¿Por qué? Porque se basaba en el trabajo de los colonos de Estados Unidos, de lo que luego sería Estados Unidos. Se basaba en eso y no pagaba impuestos. Entonces eso molesta al Banco de Inglaterra que hemos hablado y dice, no, esto de que no paguen impuestos no es conveniente para nosotros, no ganamos dinero. Y entonces aparece la familia Rothschild de origen judío, y dicen, esto no puede ser, esto hay que acabar con esa pequeña autonomía económica que le damos a las 13 colonias. Y deciden suprimirla. Y es cuando los americanos, pues bueno, llamémosle ya a norteamericanos, se enfadan y dicen, ahora estamos pagando más impuestos, y es cuando deciden, pues vamos a proclamar nuestra independencia. Y la proclaman en 1776, y estalla la guerra que dura hasta el año 84. Pero es que en la historia de Estados Unidos cuentan otra historia, que el impuesto del té, que había un impuesto que traía Inglaterra al té y que les cobraron un impuesto. Bueno, pues dicen varios, entre ellos creo que fue el mismo Benjamin Franklin, que por cierto era masón, dice que lo del impuesto del té era un juego de niños, que ellos era lo que menos les importaba. Pero en la historia de Estados Unidos, para no mencionar esto del control del dinero, pues dicen, le echan la culpa, por el impuesto del té vino la guerra de independencia. No, la guerra de independencia vino por el control de la moneda esa, la nota colonial, que no dependía de Inglaterra y que no pagaba impuestos. Ese es el motivo de la guerra de independencia, pero a los norteamericanos y al resto del mundo les hacen creer que fue lo del té. Y como saben, pues Estados Unidos se separa de su madre patria, y fundan ellos su luego Banco de los Estados Unidos, y pero hay otra revolución más importante en este siglo XVIII que va a ser la francesa. Ya se han separado y fundan su moneda, pero ese país que acaba de nacer, que son los Estados Unidos, no va a estar libre también de la usura. George Washington decide consultar y dice, ¿qué hacemos? Hay algunos que dicen, el control del billete, el dólar, que acaban de inventar ellos, tiene que ser de particulares. Así aparecen muchos libros de historia, porque no se atreven ni a nombrar la palabra judío, ¿no? Y los particulares le prestarán al presidente y al gobierno para trabajar. Y entonces empiezan a darse cuenta, cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de, oye, eso es perjudicial. ¿Quién va a pagar los impuestos? El pueblo. Para estos particulares, ¿por qué en vez de tener esto no lo fabricamos nacional? Y entonces es cuando se reúnen en el Congreso y deciden, vamos a darles una oportunidad, 20 años que lo manejen los particulares, y a los 20 años, si no funciona, se lo quitamos. Y efectivamente, 20 años están el gobierno poniendo la mano, pidiendo prestado a los particulares y endeudando al pueblo. Y llega 1812, han pasado los 20 años, y el Congreso dice, vamos a quitar eso. Lo rechazan y dicen, el control del dinero va a ser nacional. Es decir, va a haber un banco de los Estados Unidos que va a emitir el dólar, y eso lo va a controlar el mismo gobierno, y así no vamos a tener que pagar impuestos a nadie, como existió la nota colonial durante las 13 colonias. Y entonces empieza a funcionar eso. Pero claro, eso no era negocio para estos señores, y es cuando Inglaterra decide declarar la guerra otra vez a los Estados Unidos. Vuelven a invadir Estados Unidos en 1812, desde el Canadá, que todavía era colonia de ellos, invaden los Estados Unidos en 1812. Es una guerra que la tienen muy calladita, casi no la hablan de esa guerra de 1812. Muchos norteamericanos ni saben que fueron invadidos y fueron ocupados. La mitad del territorio norteamericano es ocupado por Inglaterra, y ahí se quedan durante 4 años, del 12 al 16. Y dicen, ¿cuándo nos vamos? Pues cuando vuelvan a entregar el poder del dinero a los particulares. Y después que quedó una guerra como de empate, porque parte del territorio todavía quedaba libre y parte del territorio ocupado por Inglaterra. Es cuando entonces deciden, el Congreso americano se vuelve a reunir, está bien, vamos a dárselo a los particulares otra vez y a pagar impuestos por ese dinero que nos fabrican ellos, que no es nada más que papel. Y así los ingleses se retiran, es decir, dan una segunda independencia a los Estados Unidos, que también todo eso se lo tienen muy callado. Se retiran en el año 1816, pero se retiran las tropas, pero la economía queda dependiendo de estos señores particulares.
El caso es que en ese mismo siglo XVIII, en Europa, hay un acontecimiento muy importante, que es la tercera gran revolución, también con esta americana, pero es más importante la francesa de Europa. 1789, ya habían estado sembrando el veneno los llamados enciclopedistas, entre los que se encontraban Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, d'Alembert, Montesquieu. Todos estos eran de las logias masónicas y habían sembrado con sus libros en Francia la idea del liberalismo, de la masonería y de que el reino debía tener los poderes absolutos. Y pues el rey Luis XVI lo permitía, y ahí estaban sembrando eso, hasta que deciden que estalle la Revolución Francesa, también como siempre financiada por estos señores, incluso financiada desde Inglaterra. Ya hemos dicho que Inglaterra ya llevaba unos siglos de poder masónico y judío, ¿no? Entonces estalla la Revolución Francesa, como saben, una orgía de sangre, y como siempre esta revolución, ya en Inglaterra habían ejecutado a muchos católicos, y en el siglo XVI en las guerras civiles entre protestantes y católicos también, pero esta va a ser ya un desmán, una orgía de sangre contra los católicos en Francia. Se asesinan a muchísimos, a sacerdotes, obispos, a católicos. Hay una resistencia de la Vendée, la región de la Vendée, cerca de Normandía, que les van a llamar los vendeanos, que eran, se dice que eran los carlistas de aquella época. Los carlistas, era Dios, patria, e incluso los fueros, que también había fueros todavía en Francia. Y es una resistencia, pero que esos vendeanos no reciben ayuda de nadie, mientras que el gobierno francés está recibiendo ayuda para armar, y hacen unas masacres tremendas. Así, ahí sí que hubo un holocausto de verdad contra los católicos. Los subían en barcazas en el río Sena y luego hundían las barcazas y se ahogaba ahí la gente. Mataban en la campiña francesa a todo granjero católico, los asesinaban, quemaban sus granjas, un verdadero crimen. Y luego la iglesia, ahí tratan de dividirla ahí. Había dos tipos ya de sacerdotes, los juramentados y los no juramentados. ¿Quiénes eran los juramentados? Los que juraban la Constitución francesa de la Revolución. A eso se les permitía, ya empezaba la infiltración en la iglesia, el liberalismo, se les permitía dar su misa. En cambio, a los que no juraban lealtad a la revolución, esos eran proscritos, perseguidos y asesinados. La Revolución Francesa trae eso. Y la revolución tiene ya tanta deuda con Inglaterra que la economía de Francia se hunde. Aparte de la orgía de sangre, como surgen verdaderos monstruos ahí como Robespierre, Danton y otros más, todos masones, curiosamente ahí están, y Francia arruinada económicamente. Ese es otro triunfo. Es la tercera revolución en la que triunfa digamos, lo que luego se llamará el sionismo, pero la consecuencia de esta revolución, la francesa, va a tener consecuencias internacionales. Se va a esparcir a otros países de Europa, que va a haber lo mismo. Endeudarse con los banqueros de Inglaterra, que bueno, que no son ingleses de verdad. Triunfo de logias masónicas y persecución contra la Iglesia Católica. Pero en España como que se frena un poco todo eso. Se frena la invasión de Napoleón. Napoleón trae esas ideas, el pueblo español reacciona y va contra Napoleón. Sabemos todo lo de la guerra de independencia contra Francia, y como que no logra todavía meterse en España. Donde va a aprender más va a ser en las provincias hispanoamericanas, en los virreinatos de América. Por supuesto, la masonería se va a encargar de hacer las independencias de los 4 virreinatos. Había un alto nivel de vida. Yo lo he sacado de un sueco que era economista, que hizo el PIB, Producto Interno Bruto, de aquellos virreinatos, y era mayor que el que hay ahora. Era un PIB, las revoluciones de independencia de América no son por pobreza, aunque traten ahora de ponerlo y de mentir. Las revoluciones eran movidas por la masonería. Como saben, en México es el cura Hidalgo, que era un sacerdote, pero que pertenecía a las logias masónicas. Bolívar también era masón en el virreinato de Nueva Granada, lo que era entonces Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Virreinato de Lima menos, pero también, y el virreinato del Río de la Plata, donde está allí es San Martín, don José de San Martín, también masón, o en Paraguay el doctor Rodríguez de Francia, también francmasón, en Uruguay Artigas también. Todo América se levanta a la vez,
como si fuera una casualidad. No, todo estaba movido por las logias masónicas. Es parte de esa tercera gran revolución en la que la Iglesia seguía perdiendo, España también empieza a perder y el movimiento político judío va ganando cada vez más, por medio ahora de las logias masónicas. Todo el siglo XIX va a ser un caos de guerras civiles en toda América, desde México hasta Argentina. México va a perder los territorios del norte por traiciones masónicas, lo que ahora es California, Nevada, Utah, Colorado, Texas, Nuevo México, parte de Wyoming, parte de Kansas. Todo eso se lo van a quedar los Estados Unidos para siempre por las traiciones masónicas. Centroamérica, que pertenecía a México, la Capitanía General de Guatemala, se va a separar de México también por intrigas masónicas y se va a convertir luego en un solo país hasta 1838, pero después todavía se van a pelear entre ellos y se van a separar El Salvador por un lado, Guatemala por otro, Nicaragua, Costa Rica, o sea, para hacer todavía más pequeños a estos países, y luego el Virreinato de Nueva Granada hasta 1830 unido, con Bolívar, que en un principio fue masón, pero luego se arrepiente y empieza a perseguir a los masones cuando se convierte en dictador, porque la única forma de combatir tanto a la masonería como al comunismo es ponerte tú de dictador, si no, no los vas a convertir nunca. Y ahora resulta que las democracias proscriben las dictaduras, les ponen de malos en la historia para los jóvenes, ¿no? Y resulta que la única forma de combatir a estas dos fuerzas malignas, que son el marxismo y la masonería, pues han sido las dictaduras. En el siglo, cuando Bolívar, ¿no?, que se arrepintió de la masonería y cuando los combatió y los persiguió, cuando se dio cuenta de lo venenosos que eran. Pero ya se habían separado Venezuela con el general José Antonio Páez, curiosamente masón, separa Venezuela. Luego está Ecuador, que lo separa Juan José Flores, masón, que curioso, siempre aparecen, ¿no? Se separa Ecuador y allí va el mariscal Sucre a tratar de evitar esa separación, y en el camino, cuando iba a caballo, es asesinado en las montañas, en la sierra de Berruecos. Ahí es asesinado el mariscal Sucre, que también había sido masón durante la Guerra de Independencia, pero por lo menos le salió un poco de patriotismo y se dio cuenta y dijo, no, es que estamos mejor unidos en la Gran Colombia. Y cuando ven cómo ellos también matan a otro masón que se arrepiente. Y Colombia se separa con el general Santander, que era también masón. Como vemos, ellos, los masones, hacen pedacitos de Colombia, Venezuela, Ecuador, y por último será Panamá en el siglo XX, con el senador Arango, que también separará Panamá, pero como no podían solos, intervienen los Estados Unidos para separar Panamá y luego hacer ahí un canal, porque Colombia no le permitía, no le había firmado, no aceptaban lo del canal de Panamá. Entonces, como vemos, siempre la mano masónica para dividir y vencerás. Lo mismo va a pasar con el Virreinato de Lima. Se habían independizado de España y habían formado un país que eran la Federación de Lima-Bolivia. Ahí estaba un general que se llamaba Andrés de Santa Cruz. Pero empieza a haber guerras civiles, la masonería interviene y se separan. Colombia y Perú se separan para siempre. Y luego estaba el otro virreinato, el del Río de la Plata, con Argentina, Paraguay y Uruguay, como hemos dicho también. En un principio nacen, bueno, Paraguay ya se había separado desde 1811 con Rodríguez de Francia, y luego se quedaba Argentina y Uruguay unidas, pero se separa con Artigas, Uruguay, que los brasileños ya habían atacado, y al final dice, bueno, un tratado para que Uruguay ya no queda ni para Argentina ni para Brasil, independiente. O sea, el caso era hacer, en vez de hacer 4 naciones católicas y nacionales, hijas de España, grandes, el caso fue hacer 20 naciones separadas, divididas, con guerras civiles en el siglo XIX y con endeudamiento y dependientes totalmente de los Estados Unidos, bueno, de los Estados Unidos, de la banca sionista de Estados Unidos en el siglo XX y XXI que llevamos. Entonces vemos cómo esa tercera gran revolución que es del sionismo logra desbaratar todas las provincias españolas de América, y luego no solo eso, sino que los dividen entre ellos. Y los dividen con guerras civiles, que está plagado el siglo XIX en esos países, y además luego hacerlos depender económicamente primero de la Inglaterra masónica, y después de los Estados Unidos.
es el triunfo de esta tercera gran revolución. Como saben, esta tercera gran revolución, que también se ha extendido, hemos dicho, de la francesa saltan las ideas esas a América española, también en España tenemos este problema. En España el pueblo español estaba unido. Ahora he notado yo que en la prensa, en la televisión, os dicen gente de izquierdas, gente de derechas, que ¿qué pasa en España? Que en España no pasa lo que en Dinamarca o en Noruega o en Estados Unidos. ¿Por qué en España todavía sigue este odio entre partidos y facciones, entre la izquierda y la derecha, entre la extrema izquierda y la derecha? Sigue habiendo un cierto odio, ¿no? Siempre un revanchismo, un insultar. Ese odio, ¿quién lo ha metido? Pues en la España de hasta 1800 era una España unida, el pueblo español católico unido, los ejércitos españoles unidos, pero es la Constitución masónica de Cádiz la que va a fomentar ese odio y división entre los españoles. La Constitución liberal de Cádiz, hecha por los masones, empieza a meter esa división entre los españoles. ¿Y qué mejor que la Constitución liberal de Cádiz dice que no reconocía fueros a ninguna región española? Es decir, que todas debían de ser iguales porque la democracia es así, todos iguales. Entonces, claro, las provincias vascongadas, Cataluña, Aragón y otras regiones españolas tenían los fueros que venían desde la Edad Media, en la que había ciertos privilegios, de que se pagaban menos impuestos, de que los ciudadanos de ahí no podían ser juzgados nada más que por un juez catalán, un juez vasco, eran los fueros que tenían. Pero la Constitución de Cádiz de la masonería prohíbe, quita esos fueros, y empieza la división entre los españoles, empieza a ver, ¿no?, como que los fueros, ¿no? Y la masonería mete el veneno liberal. Fernando VII, aunque digamos que no haya sido muy buen rey, combate a la masonería, los encarcela, los proscribe, había abolido otra vez la Constitución de Cádiz, había habido una guerra civil en 1820 al 23, y combate y persigue y encarcela a los masones. Pero a la muerte de él en 1833, bueno, primero en 1830 había una ley sálica que venía desde la antigüedad, desde los reyes católicos. La ley sálica decía que no podían gobernar las mujeres. Entonces la ley sálica en 1830 no permitía que una hija de Fernando VII accediera al trono. Pero la esposa de él, la cuarta esposa, María Cristina de Nápoles, que tenía muchos amigos masones en mismo Nápoles, de donde venía ella, le dice a Fernando que hay que abolir esa ley. Y en 1830 queda abolida. Quiere decir que en el 30 queda abolida, y sí pueden gobernar, porque como no tenía hijos varones, solo tenía su hija Isabel, pueden gobernar las mujeres. Pero luego se arrepiente Fernando, y en el año 32 vuelve a quitar esa ley sálica, diciendo, no, mi hija no va a poder gobernar. Pero eso, ahí dan un pequeño golpe de estado encubierto, la reina Cristina, y reúne a otras personas y dice, no, vamos a permitir que sí, que eso quede nulo. Muchos dirán, ¿por qué no reaccionó Fernando? Pues Fernando no reaccionó porque estaba ya en sus últimos años de vida y estaba un poco ya que no se enteraba de las cosas. Bueno, ustedes los mayores nos acordaremos del año 74 aquí en España, el generalísimo, pues estaba que ya muchas cosas no se enteraba y que eran sus asesores los que firmaban. Bueno, él firmaba, pero ya como que lo manipulaban porque estaba muy anciano. Bueno, pues así estaba Fernando VII en 1832, un año antes de morir. Entonces, la que mangoneaba la cosa era su mujer. Y su mujer decide dar un pequeño golpe encubierto diciendo, sí, las mujeres, mi hija Isabel va a poder gobernar, reinar en España. Y él ya no se enteraba de gran cosa, ¿no? Entonces muere en el año 33 y efectivamente su hermano, don Carlos María Isidro, decide que, dice, no, según la ley, el trono pasa, si no tiene hijos varones, pasa al hermano siguiente en edad. Y estalla la primera guerra civil, 1833, del carlismo. ¿Y por qué se usaba la boina roja? Pues porque había ya en Vizcaya, en Guipúzcoa, milicias que tenían la autonomía, había una pequeña autonomía en esas provincias que eran los fueros, que se habían creado milicias con su boina roja, ¿no? Y incluso boina blanca los mandos. Y entonces todos esos firman su adhesión a don Carlos, también en Cataluña, en Galicia, en muchos sitios de España. Entonces don Carlos estalla la guerra civil
Unos son partidarios de Don Carlos y otros son de Isabel. Pero la masonería apoya a Isabel. ¿Por qué? Porque habla con la reina viuda y le dice: nosotros tenemos mucha fuerza y dinero en el extranjero, pero lo que tienes que hacer es dar una amnistía y sacar a todos los presos liberales y masones que hay en las cárceles, que ha encarcelado tu marido, tu difunto marido. Y entonces ella hace eso, o sea, obedeciendo ya a la masonería, y estalla la guerra civil. Empieza ya más la división. Primero fue la división con la Constitución de Cádiz, ahora la división sangrienta de la guerra civil, la guerra que dura hasta 1840. Hay también traiciones masónicas, porque el ejército carlista tenía un general que se llamaba Rafael Maroto, que fue el traidor, que firmó la paz y fusiló a varios generales carlistas que querían seguir la guerra contra los liberales. Curiosamente, este Maroto se hizo pasar por carlista, llevaba una boina así, bueno, blanca creo que era, porque él era general. Se hizo pasar por carlista y resulta que él pertenecía a una masonería. Este traidor de Maroto ya había sido traidor en Perú. En Perú había estado en la última batalla en 1824, fue el último virreinato que se separó de España, y este Maroto había estado con el virrey, el último virrey Gonzalo de la Serna, y había estado también allí el general Espartero, otro masón. Un día antes de esa batalla, en la que la ganan los independentistas, se habían reunido haciendo señales masónicas a lo lejos, que tienen ellos sus cosas así, se hacen sus señales así, de auxilio. Y entonces en el bando separatista estaba San Martín y también Bolívar, que también eran masones, y contestan a sus hermanos masones. Se entienden y deciden hacer una comida. Y entonces en esa comida hablan de que, bueno, todos somos hermanos masones, incluso el virrey de Lima, y la masonería quiere que España pierda estos territorios. Y los otros dicen: sí, ya lo sabemos. Entonces mañana, cuando demos una batalla, tenéis que perder vosotros y tenemos que ganar nosotros, lo que luego se va a llamar Perú-Bolivia. Y efectivamente, sabiendo que ya España iba a perder, estos traidores de Maroto y Espartero y el virrey de la Serna deciden dar batalla. Como siempre, el pueblo bajo mueren soldados humildes en los dos bandos, sabiendo que ya estaba la batalla y la guerra separatista perdida. Y para unos ganada y para otros perdida. Y digo, bueno, ¿para qué haces una batalla si ya mejor te hubieras rendido desde el día anterior y hubieras evitado las muertes? Pero no, a la masonería no le importa eso. Ellos quieren sangre de la gente del pueblo humilde y para hacer una farsa. Bueno, pues ahí había estado este Maroto en 1824 y Espartero. Y curiosamente este masón se había infiltrado en el ejército de Don Carlos, se había hecho pasar por carlista, y en 1839 firma qué curioso, otra vez con su antiguo amigo, el general Espartero. Los dos masones se reúnen en Vergara, un pueblo de Guipúzcoa, y ahí firman el Abrazo de Vergara y ponen fin a la guerra civil en el País Vasco, y fusila a varios generales carlistas que querían continuar la guerra, y el mismo Don Carlos María Isidro desautoriza a Maroto y dice: este es un traidor, no está obedeciendo al carlismo. Y luego la guerra durará un año más en Aragón y Cataluña, y al final termina la primera guerra carlista en 1840 con el triunfo de los liberales. La masonería ha ganado más terreno gracias a la tercera revolución en España, y sobre todo ha dividido al pueblo español más con la violencia. De ahí viene esta división que todavía sufrimos. Y así luego vendrá la segunda guerra carlista en el 46-49, que fue una guerra pequeña porque ya fue más bien de guerrillas en Cataluña, un poco en Aragón y un poco en el País Vasco. Y por último la tercera guerra carlista de 1872 al 76, tras ya España ya se había envenenado con masonería. Había estallado la revolución de 1868, había estallado la Primera República, ya la masonería campeaba por España. El pueblo español estaba dividido entre conservadores y liberales. Era el triunfo de la masonería, dividir a España. Había ya odios en ese siglo XIX en el pueblo español, como hay estos odios de la izquierda a la derecha de ahora. Y España se había hecho pedazos. Bueno, la había hecho pedazos la masonería, pero también con la culpabilidad traidora de muchos masones españoles. España ya no le quedaba en América nada más que los territorios de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y curiosamente, en finales del siglo XIX, para rematar más la división de España y esta tercera gran revolución del sionismo, arrebata Filipinas, pero
lo curioso es lo descarado. El jefe de la masonería española se llamaba Moraita, era diputado en las Cortes de Alfonso XII. Bueno, Alfonso XII ya había muerto en 1885, pero seguían los diputados. Era el jueguito que vivimos ahora, el jueguito del centro derecha y el jueguito de la izquierda. Aquí la izquierda eran los liberales, masones, y el centro derecha pues había también masones, Cánovas del Castillo y todos estos, que habían terminado de acabar con los fueros vascos y catalanes, provocando un nuevo problema, el del separatismo, porque Sabino Arana, que había sido carlista, inventa el separatismo vasco a raíz de que quitan los fueros. O sea, cómo la masonería va quedando focos ardiendo para que surja un nuevo problema, el del separatismo, y para que haya más división entre los españoles. El triunfo masónico de la tercera revolución de estos señores. El caso es que Moraita, descaradamente, es acusado en el Congreso, en las Cortes, de que la logia española está ayudando a los independentistas filipinos. Como vemos, la masonería siempre es traidora, siempre busca el mal de España por ser un país que había sido siempre católico y que sus reyes y gobernantes habían sido católicos. Entonces, la masonería española, desde Madrid, colabora con la masonería filipina para que España pierda Filipinas, y otro tanto hacen con los cubanos. Como saben, estalla la guerra en 1898 y es apoyada por los Estados Unidos, un país masónico, para que España pierda los últimos territorios de América y de Asia, en el caso de Filipinas. Y así acaban dividiendo España con esta otra guerra, yo le llamo también civil, porque eran ciudadanos españoles los de Filipinas, y España no era como Inglaterra, que tenía sus colonias, y el ciudadano de las colonias de Inglaterra no tenía nacionalidad inglesa, eran ciudadanos de segunda o tercera, mientras que los ciudadanos de la América Española, de Filipinas y de Cuba, eran también ciudadanos españoles. Así lo había decretado en tiempos de Carlos I y V de Alemania, que era la prolongación de España a los territorios de América, y que aquellos ciudadanos fueran mestizos, indios o criollos, serían también españoles. El caso es que España había perdido con esta tercera gran revolución. Es un zarpazo ya no contra, ya habíamos dicho que el zarpazo fue primero contra la Europa del Norte, luego fue contra Inglaterra, luego fue contra Francia, y de derivación de este zarpazo contra Francia resulta también España, perdiendo todos los territorios de Hispanoamérica por culpa de la masonería. Era un triunfo, el tercer triunfo del sionismo, que ahora se va a llamar así en el siglo XIX, le van a los judíos, al movimiento político judío que venía conspirando durante toda la historia, le llaman sionismo en el siglo XIX. Era un triunfo haber desbaratado España y sus provincias de América, haber debilitado a España y todavía fomentar el odio entre los españoles y las guerras civiles del siglo XIX, y sobre todo un nuevo engendro que salía, el separatismo vasco y catalán y un poquito el gallego. Todo por las maniobras de los malos políticos corruptos y liberales del siglo XIX. Y así, esa es la tercera gran revolución, el tercer gran triunfo del sionismo. Y así pasamos luego ya al siglo XX. En el siglo XX, el siglo XIX primero, el liberalismo, tanto en todos los países de Hispanoamérica como en la misma España, habían creado mucha pobreza que no la había antes. La pobreza principalmente con las tierras que había, las tierras llamadas comunales, que había en América. Desde los tiempos de Isabel y de Carlos I y Felipe se habían creado ejidos comunales, es decir, la tierra era un pueblo y alrededor del pueblo todo era tierra comunal. ¿Y esa tierra comunal de quién era? Pues del mismo pueblo. Es decir, Felipe II les daba una autonomía tan amplia que ahí no se metía el virrey, decía el alcalde de ese pueblo, que normalmente en América la mayoría de los alcaldes habían sido indígenas, indios, eran pueblos de indios, y España les respetaba su autonomía, y esas tierras las trabajaban y las iban a vender a los mercados y alhóndigas en México y en otros países de Hispanoamérica. O sea, el indio no era pobre con España. Esa es la mentira que han inventado ahora el marxismo, de echarle la culpa a España, que dicen 500 años de opresión y de pobreza. Todo eso es una mentira que inventará el marxismo para echarle la culpa a España. La pobreza del indio va a venir en el siglo XIX, cuando gobiernan los masones, porque esas tierras comunales logran todavía ser propiedad de los indios tras las independencias de América, y van a ser, esas tierras daban mucho fruto y daban de comer a todo el país, incluso para exportar. Entonces a los Estados Unidos, el segundo país de la conspiración después de Inglaterra, no le interesaba eso.
Ellos querían que Hispanoamérica, que además era mayoría, 99% entonces de católicos, había que empobrecerla. Entonces decían, hay que atacar la tierra, hay que destruir la tierra. ¿Y cómo? Pues con nuestros presidentes masones, nuestros títeres, como en México Benito Juárez, en Guatemala Justo Rufino Barrios, en Colombia Joaquín Mosqueda, en Venezuela Antonio Guzmán Blanco. Todos estos líderes masones que fueron presidentes de sus países decretaron leyes que les llaman ellos de reforma, en las cuales se les robaba las tierras a los indios, dicen ellos, nacionalización de la tierra de los indios y de la iglesia, porque la iglesia también era importante. Entonces no había bancos, no entraba la usura judía de los banqueros judíos. Entonces, ¿quién prestaba en esa época virreinal y en la antigüedad? La iglesia. La iglesia les prestaba a la gente para comprar una tierra con un interés bajísimo de un 4 o 5% al año. Mientras que los bancos, ¿cuánto te cobran ahora de intereses si te dan un préstamo? Entonces, claro, los banqueros judíos de Inglaterra decían, oye, nosotros no podemos entrar a abrir un banco en México o en Perú. ¿Por qué? Porque la iglesia nos hace la competencia. La iglesia da un crédito mucho más barato que nosotros. Entonces hay que acabar con esa banca de la iglesia y hay que acabar con lo que da de comer a un pueblo, las tierras. Y entonces cuando los Benitos Juárez, como le llamo yo, de América, deciden nacionalizar los bienes de la iglesia y de las tierras comunales. Los indios quedan en la pobreza. Hay levantamientos de indios contra el indio Benito Juárez, porque dicen, es que Benito Juárez fue el indio que fue presidente. Sí, el indio que más daño le hizo a los indios. Hubo guerras civiles de indios y Juárez los masacró, asesinó a muchos indios, mandaba al ejército liberal mexicano asesinando muchos indios por toda la República Mexicana. Y así pasó en los demás países de Hispanoamérica. Empobrecer al pueblo, robándole las tierras y empobrecer al indio. De ahí, de esos años que todo esto sucedió entre 1860, en unos países más tarde, 68, 70, empezó la pobreza del indio. Que no vengan ahora con cuentos a decir que España los empobreció, no. Fue el liberalismo masónico quien empobreció al indio y a todos los pueblos de Hispanoamérica. Ya no, luego después no solo al indio, sino al mestizo y a todos los habitantes de Hispanoamérica. Fue el liberalismo. El liberalismo masónico empobreció sus tierras. Y aquí en España también. Aquí en España los pueblos, en el pueblo de mi madre, allí en el norte, tengo un libro, que es la historia del pueblo, había montes, que los he visto yo, que eran, ahí dice, comunales. Esos montes comunales pertenecían al ayuntamiento, y los ayuntamientos tenían su autonomía. Y los liberales llegaron y rompieron y quitaron esa autonomía. ¿Y qué pasaba con esos montes? Resulta que cada campesino tenía su tierra, pero sembraba su tierra, o las vacas tenían las vacas, pero resulta que luego no había suficiente hierba para las vacas, entonces el monte comunal era de todo el pueblo y ahí llevaban sus vacas a pastar. O que se acababa la leña en su tierrita, pues iban al monte comunal y tenían permiso del alcalde para cortar leña para su... Era de todos. Eso sí que era un verdadero socialismo cristiano y nacional, no el falso socialismo marxista este que nos meten, o el socialdemócrata este. Eso sí que era un socialismo cristiano que lo había en las asociaciones de Hispanoamérica y aquí mismo en España. Bueno, pues el gobierno liberal de Juan Álvarez Mendizábal, que es el masón que fue ministro de la reina Isabel II, ese robó los bienes de la iglesia y robó las tierras de los pueblos, empobreciéndolos y quitándoles la autonomía municipal, como pasó en Hispanoamérica. O sea, como vemos, la masonería y el liberalismo crean el problema para que luego siga la división entre los españoles. Y crean ese problema y se empobrece España, y se empobrece el campo, con esto del robo de las tierras comunales. Entonces, ¿quién ha creado la pobreza en el siglo XIX? El liberalismo masónico. Y luego viene en el siglo XX la Cuarta Revolución y surge ya venía desde el siglo XIX los movimientos marxistas, el comunismo, el socialismo, que todavía no tenían fuerza, pero es apoyado económicamente por estos señores de siempre. Y entonces, ¿qué protesta? ¿Qué excusa ponen para que surja esa revolución, para que surja el comunismo en el siglo XX? Pues la pobreza de los pueblos. Vamos a luchar por los pobres, es lo que dice hipócritamente, cínicamente el comunismo. Vamos a luchar por los pobres. Sí, pero ¿quién creó esa pobreza? La creó tu hermano, el liberalismo.
porque el liberalismo viene de este movimiento político judío, sionista, y el marxismo también. Carlos Marx era de origen judío, Federico Engels también, y los financian estos poderosos, o sea, los capitalistas judíos financian a estos filósofos para que surja el marxismo. El marxismo viene a protestar en el siglo XX por la pobreza, pero esa pobreza no la creó la Iglesia Católica, ni los reyes católicos, ya empezaban a ser liberales, la creó el liberalismo. Entonces viene la cuarta gran revolución, como saben, en 1917 en Rusia también, estalla la gran revolución esta, ¿y quién la financia? Ahí tenemos varios libros en los que dice también Salvador Borrego y otros autores, dicen bien claro, la banca Kuhn and Loeb, de origen judío, Salomón es de ahora, Warburg, la casa Warburg, el sindicato de Sajonia, otro Jacobo Schiff, todos, qué curioso, todos estos millonarios son judíos, y muchos de la izquierda, supongo gente como los de Podemos y esto, dirán que están en contra del capitalismo, y resulta que el comunismo lo financiaron los capitalistas que ellos dicen odiar. Y entonces ellos financian la revolución que va a ser soviética en 1917, como saben. Lenin es ayudado con mucho dinero, sale en el tren ese desde Suiza y lo dejan atravesar a Alemania, que estaba en la Primera Guerra Mundial. El Kaiser era masón también, el Kaiser, era un rey de Alemania masón, protestante y masón. Yo creo que no hubo mala intención en el Kaiser quería dejar pasar a Lenin porque dice, bueno, si provoca una revolución en Rusia, como Rusia es mi enemigo, pues la debilitamos. Él lo hizo de forma por Alemania, dice, vamos a debilitar a Rusia. Pero él no sabía la trascendencia que iba a tener esta cuarta revolución, la marxista, y su cosa de haber dejado pasar a Lenin en un tren sellado por Alemania. Lenin se detuvo en Berlín y allí recibió dinero. Qué curioso que en Berlín se entrevistó con un banquero. No recuerdo ahora su nombre, por ahí en los libros lo menciona, un banquero que era judío alemán, que nadie lo tocaba, incluso amigo del Kaiser. Se bajó del tren, habló con le dio dinero y siguió el tren hasta la costa del Báltico para tomar un barco hacia Suecia, y de Suecia siguió en otro tren. Y curiosamente en Estocolmo también habló con otro banquero, no sé, el de Suecia, cómo se llamaba, no me acuerdo, pero ahí está también, no sé si era Schiff, Jacobo Schiff, y ya de Suecia entró por la frontera de Finlandia, que entonces Finlandia era un territorio que estaba en Rusia todavía, y de ahí llegó en otro tren hasta Leningrado, y con mucho dinero de estos capitalistas de origen judío, empezó la revolución en Leningrado, y luego vino también desde Estados Unidos otro judío muy financiado que se llamaba León Trotsky, que en realidad se llamaba Davidovich Bronstein, también qué apellidos, ¿no? No son apellidos ni vascos, ni catalanes, ni aragoneses, ni franceses. Bronstein llega también, o sea, es que no queremos encontrarlos, porque luego nos dicen, es que habéis judíos por todas partes, pero es que aparecen, no hay nada más que ver, escudriñar la historia. Y aparece Bronstein y Lenin, y los dos hacen la revolución soviética, la cuarta gran revolución del sionismo internacional, y curiosamente ellos siempre atacan a los ricos rusos, o a los ricos franceses o alemanes, pero a los ricos que son de origen judío no les tocan un pelo, ni destruyen su casa. Ya había pasado en Francia en la revolución de 1871 y en la de 1848, que ardieron casas de los ricos de París cuando la Comuna, cuando empezó el comunismo y hacen esas pequeñas revoluciones en Francia, hacen esas revoluciones, las casas de los ricos franceses arden en París y en otros sitios de Europa, pero curiosamente la casa de los Rothschild no arde. A la de los Rothschild la respetan. Incluso había un piquete de milicianos comunistas cuidando, anarquistas cuidando la casa para que no llegara un incontrolado, que siempre los hay, de estos ignorantes comunistas que, contra los ricos, no, contra los ricos sí, pero contra este rico no. ¿Por qué contra ese no? El ignorante comunista no lo va a saber, el ignorante de abajo del pueblo, pero sus líderes sí dicen, no, porque este es el padrino, y este es el de los judíos, este es el que nos da dinero. Y efectivamente así pasó, acababan con los ricos rusos y así está ya la revolución soviética. Como saben, impone Lenin una dictadura atroz en la cual aproximadamente se calcula que murieron 2 o 3 millones de hambruna, porque se cae el campo, empiezan a pasar hambre, y otros 3 millones de fusilamientos. Stalin
fusila en su periodo corto, del año 17 al 24 que murió, a 6 millones de rusos. Como hemos dicho, de hambruna y de fusilamiento. Está ayudado también por la prensa extranjera. Lo ponen en la prensa de Estados Unidos, que normalmente están controladas por estos señores de origen sionista, pues lo ponen como un hombre salvador de Rusia, ¿no? O sea, como es la prensa también manipulada por ellos, manejada por ellos, pues ponen a este señor como un héroe que había venido a luchar por el pueblo, que en realidad... Y Lenin luego estalla una guerra civil en Rusia, porque siempre los pueblos no se han quedado, no son tontos y dicen, no, nos vamos a quedar cruzados de brazos. Este señor está matando, pues vamos, entonces se llamaron los zaristas, estalla la guerra civil entre los zaristas y los comunistas, que le llamaron los rusos rojos y los rusos blancos. Pero curiosamente los zaristas empiezan a sufrir un boicot. En ese boicot no reciben armas, y en cambio Lenin sí recibe armas de los banqueros, de los grandes armamentos de Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Los capitalistas ayudando al comunista, al que dice que lucha por los pobres. Mientras que los del zar no reciben armas y van en retroceso, como saben, a la familia real la hacen prisionera y los ejecutan luego en una noche, a todos ellos, y la guerra civil rusa se pierde, porque unos sí reciben armas y los otros no. La misma historia de siempre. Y incluso intervienen, Inglaterra manda soldados y Estados Unidos, y algunos se creen que iban aparentemente a defender al zar, pero no, eso se hicieron una especie de cinturón para que las tropas del zar habían tratado de conseguir armas en otros países, y para que ese cinturón impidiera que las armas llegaran a las tropas blancas, como llaman a los rusos del zar. O sea, como vemos otra vez, la conspiración judía masónica interviene para que Lenin triunfe. Luego Lenin muere y le sucede, se pelean entre ellos, trotskistas y stalinistas, y se impone Stalin, todavía peor que Lenin, el cual en su dictadura empieza a matar gente a montones, a millones y millones de rusos. Es el triunfo. Acaban con la iglesia ortodoxa también, van asesinando a cristianos ortodoxos en toda Rusia, se convierte en la Unión Soviética, y mueren millones y millones de personas por hambruna y por fusilamientos de Stalin. Es el comunismo, es el cuarto triunfo del sionismo, con esta revolución que luego se va a expandir por todo el mundo. Ya en tiempos de Stalin se expande por Asia, por países como Mongolia, Uzbekistán y otros sitios van cayendo en dictaduras comunistas o son anexionados por la Unión Soviética. Y luego lo curioso es que esta cuarta revolución soviética, ya Adolfo Hitler había hablado de ello en su libro de Mi lucha, de que había que detenerlos. Entonces Alemania, como saben, llega en 1933 al poder por medios democráticos, y Hitler decide que aquí el peligro era el comunismo. Él sabía todo esto que hemos hablado, de que el peligro de que el comunismo era una creación de los sionistas judíos, y entonces dice, como saben cómo quedó Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que había quedado una islita, que es Prusia Oriental, aislada del resto de Alemania, pero Prusia Oriental tenía, además de frontera con Polonia, tenía frontera con Rusia. Entonces decía Hitler, hay que atacar a Rusia para que el comunismo no se expanda, que era un engendro judío también, y entonces decide hablar con el mariscal Pilsudski de Polonia en 1934-35, y le dice, mira, yo no te voy a reivindicar el pasillo de Danzig, que se lo quede Polonia, se lo habían quitado a Alemania después, que se quede ahí Polonia, pero sí te voy a pedir que nosotros los alemanes vamos a construir una autopista a través de Danzig y un ferrocarril. Y Pilsudski firma y dice, sí, está bien. Y Hitler lo tenía con toda la idea, dice, esa autopista y ese ferrocarril va a pasar tropas alemanas hacia Prusia, y de Prusia para atacar a la Unión Soviética para detener al marxismo, creación de la cuarta revolución del sionismo. Y entonces Pilsudski, que era anticomunista, era un militar tipo Franco, católico, nacionalista polaco, que había derrotado a los soviéticos en 1920 en el milagro del Vístula, cuando Polonia es invadida por Lenin. Había derrotado a los soviéticos, lo habían dejado solo Inglaterra y Francia, a Pilsudski, y se produce un milagro porque derrotan a los rusos, que eran mucha mayoría. Pilsudski era el héroe de Polonia, o sea, el milagro del Vístula le llaman, donde derrota él a los comunistas. Incluso el primer ministro inglés de 1920, que se llamaba George Dodge, que era masón,
le llama y le dice, la única cosa es que negocies con Rusia y te dejes cumplir los tratados que te va a imponer el comunismo. A lo cual dice, no, qué curioso, el masón inglés quería que Polonia quedara absorbida por el comunismo, ¿no? Entonces ellos resisten y le ganan. Entonces Pilsudski era presidente en el año 34-35 y dice que sí, le dice a Hitler que sí. Pero luego en el 36 muere misteriosamente. Don Salvador Borrego dice que cree que fue envenenado y accede al poder en Polonia el coronel Beck y Mościcki, que eran masones. Entonces ellos echan para atrás el tratado, dicen nada de carretera, nada de autopista, nada de vías, nada de eso, porque ya sabían, fíjate, ellos sabían como políticos masones, decían esto es un plan de Hitler para pegarle al engendro sionista que era la Unión Soviética. Y entonces dicen nada de carretera. Entonces cuando Hitler se enfada, dice pues vamos a tener que atacar, y estalla la Segunda Guerra Mundial. Entran en Polonia y llegan a Prusia y por el otro lado atacan los rusos y hacen un tratado de paz en la mitad. Pero Hitler todavía tenía la intención, bueno, ahora hemos terminado una primera parte de la guerra, pero luego la vamos a seguir, vamos a atacar a Rusia más adelante. Pero fíjense lo curioso de esto, entre 18 de septiembre del 39, que hicieron ese tratado de paz, hasta abril del año 40, ¿cuántos son, no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, son 7 meses que hubo una relativa paz. No hubo paz porque Inglaterra y Francia masónicas le habían declarado ya la guerra a Alemania por Polonia, pero no se la habían declarado a Rusia, que había invadido la otra parte. Entonces hay un periodo, no de paz, llamaríamos tregua, una tregua, todavía no se atacaba. Entonces Hitler negocia con los ingleses y le dicen, miren señores, yo estoy dispuesto a retirarme de Polonia. Lo único que va a quedar claro es que la autopista y las vías de ferrocarril sí se van a quedar y vamos a pasar por Danzig. Es más, Danzig seguramente va a volver a ser de Alemania porque era población alemana. Y el resto de Polonia la voy a dejar libre. Y entonces llegan a firmar ese tratado de paz y a última hora los masones de Inglaterra, más bien los judíos de Inglaterra, dicen, queremos dos condiciones últimas en ese tratado. 2 condiciones. ¿Y cuáles eran estas condiciones? Pues resulta que los banqueros de Inglaterra dicen, queremos que la Alemania vuelva al patrón oro. Es decir, Alemania era independiente, no tenía deuda con Hitler, había pagado las deudas anteriores de la República Socialdemócrata, que había endeudado a Alemania y la había arruinado, y él ya no quería deudas, y había inventado el patrón trabajo, es decir, la moneda alemana no se basaba en el oro. Hitler decía, el oro no se come, lo que se come es la tierra, lo que da la tierra, la madre tierra nos da de comer, no el oro. Entonces yo voy a darle, voy a invertir en el campo de Alemania. Y efectivamente el campo de Alemania, todos los productos que surgieron del campo habían hecho que su moneda valiera más. Entonces había desligado de ese patrón usurero que nos gobierna hoy, que viene arrastrándose desde Cromwell, como hemos visto, y de Estados Unidos y todo esto. Entonces estos le imponen esa condición. Se acabó el patrón oro, tienen que volver, no, al revés, tienen que volver al patrón oro. Esa es una condición. Y la otra condición es que Hitler, como ya sabía esta historia de traiciones masónicas, había prohibido ya la masonería en Alemania, estaba proscrita. Bueno, pues la segunda condición que le imponen los ingleses, más bien los judíos ingleses, es que volviera a legalizar la masonería en Alemania, porque teniendo legal la masonería en tu país, es una víbora que tienes aquí escondida, traidora, que te va a picar en cualquier momento. O sea, es un aliado de tus enemigos, la masonería. Y entonces Hitler dice, no, de eso nada. Ni volvemos al patrón oro, ni legalizo la masonería. Ah, pues entonces va la guerra. O sea, ellos son los culpables de la Segunda Guerra Mundial, no como echan la culpa. Y entonces sigue un periodo de tregua y Hitler dice, bueno, antes de que el enemigo me pegue a mí, le pego yo. Y es cuando en abril del 40 ataca por Bélgica, que también eran países masónicos, Holanda, Luxemburgo, y entra en Francia. Y así hasta que llega el 14 de junio a París. Digo, antes de que el enemigo me pegue a mí, yo le pego a él, que es la estrategia de todo buen soldado. Y entonces, claro, le acusan a es que invadió, es que invasor, asesino, invasor de países. No, sí, ellos provocaron eso de la guerra. Bueno, eso es parte de la Cuarta Gran Revolución. Como saben, luego el comunismo se expandió después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez quitado Hitler, se expandió. Aquí en España, como saben, fue derrotado por el caudillo Francisco Franco. La república era masónica en un principio, pero nos llevaba al comunismo.
ya prepararon un segundo golpe, ya habían preparado el golpe del 34, con los del PSOE, que se dicen tan democráticos, habían llevado a cabo el golpe del 34, que les fracasó, pero hubo muchos muertos en Asturias, en Cataluña, en Madrid un poquito, en Madrid, Cataluña, que en Cataluña hubo muchos, y en Asturias, la famosa guerra de los 15 días, el socialismo había intentado tomar el poder por la fuerza, pero claro, a ellos no les llaman golpistas, a los del PSOE. Entonces, el segundo golpe lo preparaba el comunismo, aliado con la masonería que estaba en la República, y entonces es cuando Franco se adelanta también a ellos y da la sublevación, el alzamiento, como saben, la guerra civil, y vence al comunismo. El comunismo ha sido rechazado en España y es rechazado en Alemania. Y luego Hitler ataca a Rusia, como saben, y está destrozándolo, pero Rusia recibe pertrechos de Estados Unidos. Los capitalistas de la derecha ayudan a la extrema izquierda del comunismo de Rusia. Y así termina la Segunda Guerra Mundial con el triunfo del comunismo y de la masonería. Y así después se van a expandir por todo el mundo. Se van a expandir por todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial va a ser la Cuarta Revolución, se va a expandir pues, por países de Asia, como Corea, Vietnam, China, todo con la ayuda siempre, Estados Unidos mirando para otro lado. Nos hacen creer en la prensa que Estados Unidos es anticomunista, cuando en realidad Estados Unidos se hace tonto. Esa es la Cuarta Revolución. Y luego la Quinta Revolución es la que estamos viendo ahora un poco, la que ha llevado un poco más a cabo la del Islam. La ha llevado más a cabo Barack Obama. Como saben ustedes, allá por el año 2011 hubo una revolución, desestabilizar el mundo musulmán, Egipto, Túnez, Libia, Yemen y Siria. Lo lograron en todos estos países del norte de África, cambiar los regímenes hacia un radicalismo musulmán, bueno, con la excepción de Túnez. Y en Libia, Gaddafi tenía una economía sana, buena, pero lo tumban, y ahora es un caos Libia. Y en Siria han tratado de hacer lo mismo, porque Siria y Libia no tenían deuda, qué curioso, no tenían deuda con el Banco Mundial, con los judíos, entonces no les interesaba. Y tiraron y mataron a Gaddafi, que intervino mucho en la muerte de la Hillary Clinton, era secretaria de Estado de Obama, y es la que ordenó que había que asesinar a Gaddafi, porque tenía mucha información que podía molestar a los Estados Unidos y al plan sionista. Entonces, una vez que han derrocado a Gaddafi, que era un estorbo, y tratan de derrocar al de Siria, que tampoco tiene deuda con la banca judía, es un sistema económico independiente, pues y estaba ya a punto de caer, si no es porque lo apuntala Rusia y lo está salvando en cierto modo, ¿no? Aunque no sabemos qué habrá detrás de Rusia, hay que investigar, no se sabe bien claro, ¿no? El caso es que esta es la revolución del Islam, pero a raíz de estas guerras que han provocado ellos, pues nos viene toda esta emigración islámica, que como vemos están entrando en Europa. Italia y Grecia tienen gobiernos, uno socialista, el italiano, de Matteo Renzi, y el de extrema izquierda de Chiripas en Grecia. Los dos tienen puertas abiertas. Allí no hay ni vallas ni nada, todo meter más, sobre todo musulmanes. En España, pues se nos meten muchos, pero por lo menos están las vallas de Melilla, todavía la información que tengo es que la mitad de los que entran en España por el mar o por la valla, los tienen en estos CIES, esas de migración, pero dicen que el 50% de esos que entran los devuelven. Pero se nos quedan ya dentro un 50% de musulmanes, con Rajoy, que es centro-derecha, que es liberal también, y se cree que es masón también. Entonces el plan de las logias de Europa es islamizar, es la quinta revolución, financiada y apoyada por el sionismo, pero llevada a cabo con sus lacayos, que son estos presidentes de Europa, de la Europa masónica, y hay algunos que no son masones y se oponen. Tenemos el caso del de Hungría, tenemos ahora a Polonia, la presidenta Beata Szydło, católica, que se ha opuesto también a esto. La República Checa también se está oponiendo a que se islamice. O sea, está viendo ya piedritas en el camino de la revolución, de la quinta revolución islámica, promovida por estos señores. Claro, a ellos los denigran, la prensa los pone de malos, de xenófobos, de racistas, toda la historia contra el de Hungría, contra esto. Y Orbán. Es Orbán, perfecto. Y esta es la quinta revolución del sionismo, que ellos mismos provocaron la guerra y la caída de Gaddafi, de todos estos regímenes,
para que haya guerras. Si no hubiera guerra, no necesitarían emigrar, todo esto. Sin embargo, ellos provocan primero la guerra, como ya vimos en el siglo XIX, provocaron la pobreza de los indios y esto, para que luego viniera el marxismo. Ahora han provocado con estas guerras muerte, destrucción y hambre, y claro, viene la emigración, y curiosamente les dicen, no vayáis, si son musulmanes yo diría, bueno, pues vamos a un país como Arabia Saudí, que es rico, hay trabajo. No van a Arabia Saudí, vienen para Europa. ¿Por qué? Porque el plan del sionismo es islamizar Europa. Y ellos en siglos anteriores utilizaron al liberalismo masón y al marxismo para acabar con la Iglesia Católica. Pero como no les resultó, pues ahora utilizan al Islam. ¿Qué motivo trae esa emigración? Esta migración descontrolada, esta irresponsable, pues eso, de que dentro de 50 años sean los mismos o más los islámicos en Europa que los cristianos. Entonces será el triunfo, si se llega a consumar, de la quinta revolución del sionismo, de que ¿cómo acabas con la iglesia? Con las iglesias cristianas, principalmente con la católica, pues haciendo de que los cristianos, con el laicismo masónico que llevan, cada vez sean menos y vayan menos a misa. Y sin embargo, los islámicos cada vez abran más mezquitas. Entonces, dentro de 50 años igual tenemos una Europa que es ya más islámica que cristiana. Ese es el plan, el odio masónico y judío contra la Iglesia Católica. Y ahora contamos con esta tristeza de que esta quinta revolución tan importante está también, es la revolución islámica, pero es la revolución dentro de la Iglesia. La Iglesia ha sido infiltrada ya desde siglos atrás, pero ahora después del Concilio Vaticano se ha disparado todavía más. En los años de Paulo VI veíamos los sacerdotes comunistas, sobre todo en Hispanoamérica, que ayudaban a las guerrillas, que se hacían guerrilleros, que escondían guerrilleros y terroristas en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, curas que colaboraban con el marxismo cuando están las encíclicas de 1937 de Divini Redentoris de Pío XI, condenando a todo católico que colabore con el marxismo, que colabore no solo en las armas, sino con el voto, con apoyar a un partido marxista es pecado, condenado por el Pío XII para un católico. Ya vemos que muchos católicos les entra por aquí, les da igual, colaboran con partidos marxistas. Luego está la condena de 1949 de Pío XII otra vez contra el comunismo. Y por último la de Juan Pablo II de 1986, Dominus et Vivificantur, en la cual califica al marxismo como un pecado contra el Espíritu Santo. La más grave condena que las anteriores, porque el pecado contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la otra, dice Cristo en los Evangelios. Entonces vemos que mismos sacerdotes infiltrados en la Iglesia colaboraron en esos años con el marxismo. Pero ahora sacerdotes marxistas y masones infiltrados en la misma Iglesia colaboran con el islamismo. Vemos cómo están diciendo que hay que dejar, que hay que entrar, que hay que dejar. Les llaman, ya no los ven como soldados musulmanes, sino les dicen pobres inmigrantes, hay que recibirlos. Y les ayudan y les dan de comer y todo en las parroquias y en Cáritas. Y entonces vemos que esta revolución, la quinta revolución, la más triste, que es la del Islam, está en la Iglesia, bueno, no toda, porque hay sacerdotes muy decentes que conozco también, están en contra también de todo eso, pero hay muchos liberales que están colaborando con el sionismo para que la misma Iglesia pierda, para que el Islam gane y para que vemos como en Francia salía el otro día un video cómo se están destruyendo iglesias, más de 3.000, porque no hay clientela, no hay fieles, y que esos terrenos donde estaba la iglesia se van a abrir mezquitas. Y vemos como muchos sacerdotes, obispos, están permitiendo, incluso han prestado. En Francia, este sacerdote que asesinaron hace 3 meses, unos 2 yihadistas, ese sacerdote había prestado o regalado unos terrenos al imán de aquella ciudad francesa para que abriera su mezquita. O sea, mira cómo le pagó el diablo, que los musulmanes lo asesinaron, ¿no? Entonces, vemos cómo tristemente nuestra iglesia colabora para que el islamismo triunfe también en Europa. Entonces, pues no sabemos bien lo que va a pasar, pero yo creo que Cristo va a venir la segunda venida a detener todo esto. Va a venir la segunda venida, que se espera, que está escrita, a venir a detener esta islamización y a corregir a sus clérigos, a los malos que hay dentro de la iglesia, que son masones, que son marxistas
y que están colaborando activamente para la autodestrucción de la Iglesia. Se están poniendo la soga ellos mismos al cuello, dando cobijo a musulmanes que mañana esos musulmanes les cortarán la cabeza. Incluso vemos ese detalle que tuvo Francisco, que fue a la isla de Lesbos, en Grecia, hace, ¿qué será?, 5 o 6 meses, y estuvo con los refugiados allí, y estuvo en el campamento y se quiso traer a 12 refugiados para mantenerlos en el Vaticano, y entonces salió ahí en la noticia en internet de un matrimonio de sirios católicos que han huido de la barbarie esta islámica, que estaban también ahí pasando penurias en un campamento con frío, con lluvia, mal comiendo, con sus hijos que no pueden estudiar, que están ahí. Y ellos dijeron, que se corrió la noticia que el Papa se va a llevar a 12 refugiados a vivir a Roma. Seguramente serán nosotros si somos católicos. Pues no. Lleva a todos. Sí, no, pero la sorpresa es que se llevó a 12 musulmanes. Y ese matrimonio de católicos estaban decepcionados del Papa, diciendo, pues ¿cómo es posible? Se llevan a esos musulmanes que odian a la Iglesia y nosotros nos quedamos aquí todavía sufriendo en un campamento las incomodidades que tienen, ¿no? O sea, cómo vemos cómo parece que se quiere islamizar Europa. También está esa noticia de que el Papa tiene un monaguillo, un sacristán musulmán, que no sé qué pinta ahí en las misas si él no cree en eso ni en Cristo. Y además con antecedentes por delitos sexuales. Exacto. Y también acaba de nombrar en Buenos Aires director de la sección del periódico Vaticano del Observatorio Romano a un luterano. Digo, esto no lo había visto nunca en la Iglesia, que un luterano va a dirigir el Observatorio Romano de Buenos Aires, escribiendo ahí sus opiniones, que pueden ser contrarias a la misma Europa. Que es el anticristo. Se dice, sí. Es el anticristo porque el antipapa, sí. Es uno de los que quieren el nuevo orden mundial. Sí. Y lo ha dicho, sí. Precisamente, lo ha expresado. Exactamente. El caso Entonces, es que lo que quiere es una religión universal, la del anticristo, que es la mezcla de todas las religiones. Efectivamente. Y pues ya para terminar, pues vemos como esta última revolución, yo creo que va a ser la última, porque esto ya tiene que estallar, ya la gente, los pueblos están hartos, ya vemos cómo crecen los partidos nacionales, patriotas en toda Europa, en Francia, aquí en España es lo único que, yo no sé, no hay dinero. En Portugal también está creciendo, ¿no? Los partidos patriotas, nacionalistas, que se oponen a la islamización y a la masonería, están creciendo. Entonces, yo creo que antes de que hubiera una sexta revolución del sionismo, yo creo que antes va a venir Cristo, porque va a ser el que va a poner orden en su iglesia primero y en el mundo, y va a derrotar al anticristo, que son estos, los sionistas. El anticristo va a venir de una familia judía. Y al antipapa, que también, porque se dice en las profecías que primero viene un antipapa y después viene el anticristo ya. Pero es que este papa es masón. Se dice, sí, aunque hay que hablar con cuidado de eso, pero... Es rotario. Sí. El Caudillo decía que los rotarios es el noviciado de la masonería. Sí. El caso es que, bueno, pues ya terminando esta conferencia, pues vemos que el Islam está triunfando, pero yo tengo fe en que van a ser rechazados. Y muchos yo creo que incluso se van a convertir. Aunque la Iglesia, los sacerdotes no hacen nada por convertirlos, porque claro, están predicando el Papa y predicando muchos obispos, déjalos, que están bien en su religión, que no hace falta convertirlos. O sea, están llevándole la contraria a la palabra de Dios, que dice Dios en los evangelios: id y evangelizad a todas las naciones en mi nombre, y hacer discípulos a todos los pueblos. Entonces quiere decir que lo que ahora hacen algunos obispos y sacerdotes, pues todo lo contrario de lo que decía Cristo, porque Cristo dice, evangeliza a este. Nunca dijo Cristo, id y evangelizad a todos en mi nombre, pero a los que tengan otra religión, a esos no. Y eso es lo que está aplicando ahora la Iglesia. Como ya tienen otra religión, pues a esos no. Dicen que no hay que predicar a los islámicos. Entonces esta es la quinta revolución, que el triunfo de ellos está ahora, pero yo creo que van a fracasar. Yo creo que con esto pues damos terminada la conferencia y ahora si quieren algunas preguntas. Yo te quería comentar que efectivamente es así, pero yo lo que veo, o la impresión que a mí me causa, es que la infiltración dentro de la Iglesia y los mensajes estos liberales que está dando el Papa, lo que hacen es dividir la Iglesia. Es decir, yo he visto
discusiones, bueno, con un cierto respeto, pero no dejan de ser un enfrentamiento, ¿no?, entre lo que es el católico liberal, Sí. que es seguidor de todas las cosas y los mensajes buenistas, estos que dice el Papa, de los refugiados, de que los judíos, los hermanos mayores, etcétera, etcétera, con el católico tradicionalista, ortodoxo, cristiano, el verdadero cristiano y tal, ¿no? Y entonces lo que veo es que se abre como una brecha nueva en la Iglesia que antes no había existido. Había existido la brecha del evangelismo, de Lutero, pero la brecha actual dentro de la Iglesia católica se está abriendo más. Con este... Primero fue lo de Lutero, luego fue la masonería, el católico liberal, ahora se ha vuelto a reafirmar el católico liberal, luego fue el marxismo de los 60, 50, los curas guerrilleros, el católico que se decía marxista, aunque estuvieran condenados, a ellos no les importaba, la prensa les aplaudía, y ahora vemos pues otra vez el católico liberal apoyando al Islam, que dicen que cualquier religión es buena, que es una falsedad. Pero bueno, esa es la cosa. Sí, sí, no, quería hacerte alguna pregunta, pero hay una cosa que quería puntualizar. Isabel II se casó con Francisco de Asís, sí, que decían los comentaristas de la época que llevaba más puntillas en el traje de novios que la reina, porque era homosexual, sí. Homosexual. Sí, está reconocido. Decía yo, ¿y esto cómo pudo ser? Y dice, pues claro, porque la masonería y los liberales masónicos le dijeron, tienes que casarte con este, porque ella tuvo como 10 abortos, y tuvo 10 abortos, pero no de él. Sí. Y claro, es que eso es una parte de la historia de España, porque dice, ¿quién fue el verdadero padre de Alfonso XII? Porque claro, si el otro era marica, ¿con quién es? Claro, Ricardo de la Cierva lo dice bien claro en sus libros, lo he investigado, que es muy serio, que bueno, falleció hace un año. Pero es que él un día hablaba un comentario en la tertulia, él tenía un novio que se llamaba Antonio Meneses, que era con el que él convivía. Y entonces resulta que cuando echan Isabel II para la Revolución de la Gloriosa, resulta que él se quedó aquí en un palacete viviendo por su novio, claro, pagado por el Estado. Sí, no le hicieron nada. Claro. Eso... Incluso dice Ricardo de la Cierva que Alfonso XII no era hijo de él, sino que era de un capitán de la guardia. Decían que de general se hablaba por el final de Puigdemont, uno que era... No, José Ingenieros, según dice Ricardo de la Cierva, se llamaba este capitán, que era muy guapo, y es el que nació de él, Alfonso XII. Pero en realidad no tenía que haber gobernado porque ya era un rey bastardo. Exacto. Porque claro, no era hijo del matrimonio que se había concebido. Pero al liberalismo le interesaba que siguiera, porque era un rey también liberal. Alfonso XII lo dijo él mismo, yo soy un rey liberal. Y cuando le dijeron, pero es usted católico, y él empezó a decir, sí, soy un católico liberal. O sea, mezclando lo que los papas del siglo XIX condenaron el liberalismo y que no podía ser católico. Lo mismo que en el 20 el marxismo dijeron que no se podía ser católico liberal. Has dicho antes una cosa en la que has dicho que Cánovas y Sagasta eran masones. Yo no tengo ese... O sea, yo... De Cánovas sí creo, ¿eh? Cánovas yo creo que no. Es que el que era masón seguro era Praxedes Mateo Sagasta, que era masón. Cánovas tengo dudas de que lo fuera. Bueno, dicen que era masón conservador. Antonio Cánovas del Castillo, la centroderecha de ahora, lo que es Rajoy, lo de ahora. Rajoy es masón también. Y Cánovas del Castillo fue el que influyó mucho en Alfonso XII para terminar de quitar los fueros al País Vasco, que provoca después el separatismo. Sí. Oye, pero eso que has dicho de los, como decías que Lutero tenía el escudo de los Rosacruz, eso me ha recordado porque cuando tú has hablado, y eso no sé si lo sabes tú, de Juan XXIII, es que Juan XXIII, el del Concilio Vaticano II, fue iniciado en una logia Rosacruz en Turquía cuando tenía 26 años. Eso mucha gente no lo sabe. O sea, qué curioso que a Juan XXIII le inician en esa logia Rosacruz en Turquía y luego después se hace el Concilio Vaticano II. Es que... Sí, ahí viene en ese libro de judaización del cristianismo, habla de eso, de Juan XXIII, de don Federico Ribanera Carles, otro grande del nacionalismo católico. Además, cuando XXIII, cuando estuvo en Francia, ha dicho a un mestre de una logia masónica que nada separa la iglesia y la masonería. Lo que quiere la masonería, quiere la iglesia también. Dijo Juan XXIII. Sí. Sí, o sea, eso siempre se ha sospechado. Aún siendo cardenal Juncado. Sí. Pues, pero es que luego Pablo VI, que fue posterior a él, dijo que él no podía ejercer su pontificado bien porque había penetrado en la iglesia el humo de Satanás. Pero el humo de Satanás yo creo que se refería a lo que Juan XXIII le había dejado masones metidos ahí. Eso era el humo de Satanás. Y luego yo entiendo. Sí.
Perdón, yo solamente hacer una acotación. Sí. Primero felicitarte por la Bueno. es magnífica. Gracias. Yo desde mi punto de vista también haceros una acotación sobre estos temas cuando tocáis la iglesia y todo esto, pero con mucho respeto, porque el Papa es el que tenemos. Exacto, sí, por eso hay que... Entonces, eso, cuidado, porque Sí, ahora sí, sí vamos a empezar a hacernos religiones. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado con lo del Papa. Cuidado con criticar. Ya, pero yo no tengo un Espera un segundo, espiritual. espera un segundo. Sí, 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 sí. Entonces, simplemente esa acotación, Sí, más... lo que sea ya saldrá. lo que ve, Igual dentro de unos años... Vamos a intentar todo lo que, Sí. todos los datos que demos con todos los datos para no caer exacto, en el sectarismo en de el nuevo. sectarismo tal. Sí, sí, Un sí. apunte que Lo que salga ya saldrá. los que somos católicos sabemos. Sí, hay que tener cuidado en eso. Creemos que la iglesia va a prevalecer siempre. Exacto. O sea, que las fuerzas del infierno. Sí, Entonces, no cuidado, prevalecerán. No prevalecerán. Por lo tanto, la iglesia Sí. va a mantenerse, el Papa es el que tenemos, Dios Sí. de ella dirá. Entonces vamos a intentar, cuidado con esos ataques, cuidado Sí, con eso. hay que Es lo que tener quiere el cuidado. enemigo. Sí, 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 Cuidado claro. con los ataques Sí. a la iglesia y cosas, o y rumores y cosas intermedios. Sí, no hay que olvidar que ha habido 37 antipapas en la historia de la Iglesia. Los 37 antipapas han estado sentados en Roma durante unos años, unos más, otros menos. Tenemos el caso muy curioso de Anacleto II, que era de origen judío, exacto, Pier Leoni, y que estuvo sentado casi 6 años. Entonces imagínense la época de esa, que la gente del pueblo católico diría, uy, ¿este papa qué está haciendo? Y estamos un poco nosotros, pero mientras estuvo sentado se le consideraba el Papa. Luego vino San Bernardo de Clairvaux y lo denunció y lo declaró que él era un hereje y que lo declararon antipapa y lo derrocaron. Entonces sí, ya se le pudo criticar, pero mientras estuvo sentado en Roma hay que tener mucho cuidado, porque entonces si no nosotros mismos, el marxismo y la masonería nos pueden aprovechar. Miren, ahí están, vamos a hacerlos contra Roma también. Efectivamente. Y luego ahí está, por ejemplo, el caso de Pío IX, ¿no? Que Sí. tuvo 3 años malísimos y luego fue un papa extraordinario. Magnífico, sí. Entonces, cuidado con esas cosas de Sí. criticar al papa, no sé Sí. qué, porque podemos caer En, en las manos de la división Sí. que se está buscando. el otro día vi una noticia en internet que venían 4 cardenales ya protestando contra el Papa, el cardenal Burke de Estados Unidos y otros 3 más, en la cual le dijeron bien claro, esto de la carta esa Amoris Laetitia, en la cual el Papa casi está dando permiso a los divorciados vueltos a casar a la comunión. Estos han rechazado y han dicho, no es posible eso, y ni aunque lo diga el Papa, están en pecado mortal y no van a poder. Entonces ya empieza a haber una oposición dentro de la Iglesia de cardenales, que son los que algún día, si esto sigue saliéndose del cauce, esos cardenales son los que van a declarar antipapa, si es que llega, o el mismo Cristo cuando venga en la segunda venida, no sé, algo así. Entonces sí podremos hablar más claro, pero ahora hay que tener cuidado porque si no nos aprovecha el enemigo también diciendo, mira, esto está bien. Y para terminar, ¿cómo tú pones ahora, cómo analizas tú lo que tenemos ahora, el fenómeno Trump? ¿Cómo tú lo... Bueno, desde incluso luego... ¿crees que es una cosa anacrónica que ha salido ahí? Pues mira, yo no tengo mucha fe en él. Trump, por supuesto, no es un Francisco Franco. No. Entonces Trump es un títere también de la alta finanza judía de ahí de Nueva York, de Wall Street, y él mismo ha declarado que él desde joven, desde niño, ha sido projudío. ¿Qué dices? Sí, no lo he oído. Sí, viene una... ¿Lo ha dicho Sí, yo lo tengo, si me mandas tu Facebook, yo te lo mando, ahí viene la noticia. Él, bueno, lo dijo antes en la campaña, pero hay cosas que puede tener de que sí, de que va a acabar con el Estado Islámico, sí lo creo, pero a los judíos dice, bueno, ¿qué nos importa? ¿Que va a levantar la economía de Estados Unidos? Sí lo creo. ¿Que va a prohibir el aborto? También lo creo, todo eso, pero de que va a tocar un pelo a la banca, No, nada. de eso ni hablar. Eso lo intentó Kennedy Ah, sí, claro. y lo mataron, y lo intentó Lincoln en el siglo XIX y lo mataron. Pero Lincoln fue por los famosos greenback. Sí, por de eso ahí viene el él tirano. dijo, yo voy a editar mi propio dinero y ya no le pido prestado a estos. Claro. Y esto lo voy a arreglar cuando termine la guerra civil. Y 5 días después lo mataron. Entonces, el presidente de Estados Unidos que desafía el poder bancario usurero, si lo matan. Entonces, Trump, estoy seguro que no va a hacer nada de eso. Él va a seguir los dictados de Israel, pero va a tener un terreno un poco más a la derecha, donde va a hacer cosas como, digamos, como frenar al Islam, posiblemente, y esas cosas que a los judíos no les importa. Bueno, aunque los judíos, ellos han ayudado a que el Islam invada Europa, pero bueno, no es lo mismo que él ataque directamente Pero a... sí lo creo de Israel. Sí, el Mossad, sí. Bueno, pero bueno, más bien Arabia Saudí a través de Estados Unidos. exacto. El Israel. Y es posible que ahora, no sé si han dado cuenta que salió una noticia el otro día, ¿por qué ahora Estados Unidos, más bien y Obama, tiene tanta prisa
que en acabar al ISIS, al Estado Islámico, que están atacando en Mosul y en Siria. Entonces dice, no será, yo pienso, no será que dicen, bueno, vamos a destruir el ISIS, que es creación nuestra, del sionismo, y luego ya inventaremos otra cosa. Y así hacemos creer al mundo que sí hemos luchado contra el ISIS. Y además hay otra cosa muy importante. El ISIS, los líderes del ISIS, tienen que saber esto, de que ellos han sido financiados y apoyados por el Mossad y por el Estado y Arabia Saudí. Entonces, esos líderes, lo que más le interesa a Obama y a Israel es que estén muertos. Entonces dicen, hay que matarlos porque esos pueden hablar. Y ya luego crearemos otro engendro, como han creado, como hemos visto, que igual siga... que Osama Bin Laden, que era gente de la CIA. Y lo mataron ellos, sí. Entonces, bueno, está vivo. Sí, bueno, el caso es eso, que destrozamos ahora esto con mucha prisa y ya crearemos otro, no les importa. Ya ves que ellos no se casan con nadie, no van a ser fieles por haber creado al ISIS toda la vida, no, cuando les interese lo van a destruir. Pero esto yo creo viene de las tertulias que decía aquel famoso judío en la escuela de Chicago, Leo Strauss, que decía que a los que le dijeron, nosotros los que vamos a dirigir la política exterior de este país, para hacer lo que necesitamos hacer, tenemos que tener enemigos y si no los hay, los creamos. Claro, los creamos. Está el caso también, esto ya para terminar, hay un caso muy curioso en Colombia, porque yo escribí un libro que se llama La conspiración contra Iberoamérica, que no me quedan ejemplares, pero hablo país por país, hermanos de Colombia, explico ahí cómo allá hace unos años la guerrilla de las FARC era muy fuerte y había dos líderes muy importantes, uno se llamaba Marulanda, Tiro Fijo, Marulanda, Manuel y el otro era Raúl Reyes, que no se llamaban así, pero esos dos eran los más veteranos y daban mucha guerra, y esos dos yo estoy seguro que sabían las conexiones entre la guerrilla de las FARC y Estados Unidos y la CIA, y que la CIA los estaba ayudando. Es que a Raúl Reyes le tiraron un misil para matarlo cuando lo localizaron con el teléfono móvil, eso fue así. Pero exactamente, pero los americanos llevan con sus satélites desde los años 60, y sin embargo no han querido dar las fotos a los gobiernos. Y curiosamente de pronto las fotos del satélite que guiaron con ese teléfono lo encontraron a Raúl Reyes en un campamento en Ecuador, y llegó el ejército colombiano, los mejores comandos, y atacaron y destruyeron y mataron a Reyes. Reyes ya está muerto. Pero ¿qué saca Estados Unidos ahí financiando las FARC? No sé, No, sí, en la droga. Es una narcoguerrilla. Bueno, sí, es una narcoguerrilla, ellos venden la droga y se la compran. Pero quieren, los magnates de la droga en Estados Unidos son los mismos de siempre. Los de Slansky, que ya murió, era el mafioso. No, pues eres el compañero de Lucky Luciano, Mayer Lansky, pero bueno, sí. El caso es que mantenían esa guerrilla por la droga. Entonces, pero no les interesaba vivo a Raúl Reyes porque sabía mucho de esto que estaba hablando. Entonces, de pronto lo matan. Y luego, a los 2 meses, muere Marulanda también. ¿Marulanda cómo murió? Lo bombardearon desde un avión colombiano, pero ¿cómo lo localizan? Pues el satélite. Qué curioso que 40 años de guerra y el satélite no funciona. Y de pronto el satélite americano localiza a los dos, que eran los más veteranos y que sabían mucho, yo creo, de las conexiones entre la CIA y ellos. Entonces dice, vamos a preparar la paz en Colombia. Pero estos los quiero muertos, porque nos pueden acusar, escribir libros de prensa. La información que tienen. Sí, entonces, y efectivamente, qué curioso que murieron y después de la muerte de ellos han venido estos tratados de paz y conversaciones, ¿no? Vemos cómo hay conspiración siempre. Y con esto, pues yo creo que damos por terminada la sí, pongo así del capitalismo tradicionalista. Pero. Sí, ya damos por terminada la conferencia.